Tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Se me escucha fuerte y claro? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bien, jóvenes. Bueno, nos encontramos en nuestra última clase. Bien, es una clase bastante extensa, así que les voy a pedir bastante atención, chicos. Cualquier duda, consulta, ya saben, en la barra de chat o activen el micro, no hay ningún problema. No creo que me detenga en una pausa. Bien, voy a hacerlo de manera continua y pues anoten todo lo que les digo. Bien. Entonces, en esta última semana empezamos con lo que vienen a ser los temas de salud, higiene, salud y agentes patógenos. Algo que nosotros debemos saber sobre la higiene es que esta de por sí, más allá de lo que uno puede entender, como mantenerse limpio y todo ello, la higiene es una ciencia, no se olviden. Es una ciencia que nos enseña a conservar la salud. Bien, entonces, y ahora, ¿qué vendría a ser la salud? Directamente la salud se conoce como la ausencia de enfermedad y la enfermedad, bien etimológicamente, viene a ser la falta de firmeza. Cada vez que una persona se enferma, pues lo primero que pierde es la firmeza del cuerpo. Pero de por sí, según la OMS, la salud bien se declara como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Antiguamente solamente tomaba estos dos puntos, la parte física sin ningún tipo de dolencia en el cuerpo y la parte mental que representaba a la parte cognitiva, bien que tus razonamientos lógicos eran los correctos. Hoy en día también considera la parte social fundamental para mantener una buena salud, la parte que tiene que ver con las relaciones interpersonales, las relaciones en familia, etcétera. Dentro de lo que viene a ser salud, también vamos a encontrar el término agente patógeno. Se considera un agente patógeno a cualquier microorganismo, incluyendo los virus por si acaso, ¿bien? Que pueda originar una enfermedad. Cualquiera que cause una enfermedad es considerado un agente patógeno. Virus, bacteria, protozoos, hongos. En caso de los animales tenemos a los ácaros, tenemos a los helmintos, entre otros. Bien. Ahora, para que nosotros podamos conservar una salud adecuada, la OMS dicta una serie de aspectos que pueden afectar a esta salud, tales como por ejemplo el insomnio, una falta de sueño, la falta de higiene personal, favoreciendo la aparición de enfermedades, la falta de relaciones interpersonales, unas personas muy aisladas, bien, de que no tienen, digamos, ese contacto social, las dietas desbalanceadas con exceso de azúcares, una dieta estrictamente vegana genera desbalances en el cuerpo, no realizar actividades de ocio o aficiones, bien, no todo es estudio, por si acaso, chicos, tienen que balancear correctamente, la propia contaminación que nos rodea, los casos de estrés que se van acumulando con el día a día y también evitar el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, el alcohol y otras drogas. Entre estas drogas, por ejemplo, la automedicación, al consumir fármacos en las que uno simplemente acude al farmacéutico o va a pedir una aspirina cuando realmente no tienes una medicación detrás de ello. Y por supuesto, la falta de sedentarismo, lo cual se ha sentado bastante, sobre todo en estas épocas de pandemia. ¿Bien? Entonces, evitar este tipo de cosas para poder mantener la salud. Ahora, cuando nosotros hablamos de enfermedades, bien, atentos por aquí, debemos aprender a clasificar las enfermedades y tener mucho cuidado con las preguntas de admisión. En las preguntas te van a colocar un texto todo muy bonito, pero justo en la misma pregunta te pueden decir, de acuerdo a la rapidez o de acuerdo a la frecuencia o por su origen, esta enfermedad se clasifica como y de acuerdo a esa condición, tú vas a contar con unas opciones, nada más. Por ejemplo, si me piden por la rapidez de aparición y duración, tengo las llamadas enfermedades agudas, aquellas que rápidamente aparecen y con lo mismo se van. Una gripe en cuestión de una semana se desarrolla, una semana más y se curó. Un resfriado, por ejemplo, aquí también puede ir un paro cardíaco. Bien, el paro cardíaco aparece y si sobrevives, pues el paro cardíaco se fue, pero si no, también puedes morir. Entonces, eso es agudo, es de rápida aparición, de corta duración. En cambio, las enfermedades crónicas van a demorar en poder aparecer, tiene todo un periodo de desarrollo y una vez que aparece también va a durar mucho tiempo con la persona e incluso puede ser de por vida. ¿Bien? Entonces, por la rapidez, agudo o crónico. De acuerdo a la frecuencia, bien, a cuántos casos vamos a encontrar en una zona, alrededores, tenemos enfermedades esporádicas, aquellas cuyos casos, bien, son completamente aislados, uno por aquí, uno por allá, y no guardan relación alguna. Un derrame cerebral le puede pasar a cualquiera, un paro cardíaco también son enfermedades esporádicas. Decimos que una enfermedad es endémica cuando es propio de una región, cuando en un área ya sabemos que esa enfermedad está presente en dicha zona y también conocemos el número de casos. Bien, tenemos 1000 casos, por ejemplo, al año de cólera en la zona de Lima. Entonces, decimos que el cólera es endémico de Lima.
¿Cuándo una enfermedad endémica se convierte en una enfermedad epidémica? Dos cosas. Uno, cuando el área donde normalmente ocurren los casos ahora es más grande, está empezando a afectar a otras áreas. Y número dos, cuando el número promedio ahora es mucho mayor. Por ejemplo, si normalmente teníamos 1000 casos de cólera en la zona de Lima, si empezamos a notar que en la zona de Ancash, en la zona de Ica, también están apareciendo casos, o ya no tenemos 1000 casos, este año tenemos 2000, 3000, ahí esa enfermedad endémica se está convirtiendo en una epidemia. En ese caso tendríamos una epidemia de cólera. Y alrededor del mundo hemos tenido epidemias de gripe, epidemias de viruela, la peste, bien, la tuberculosis. Y ahora, cuando una epidemia se convierte en una pandemia, recuerda que pan es todo. Aquí falta una categoría más. Hablamos que tenemos una pandemia cuando afecta completamente a todo el globo. Por ejemplo, cuando empezó el tema del coronavirus, bien, los coronavirus son muy comunes en la región de China, es endémico de China, bien, los temas de gripes allá siempre van a afectar, por eso que van a ver que la gente siempre anda con mascarilla. Entonces, ellos ya saben en qué regiones se dan los casos de gripe y ya saben cuántos casos al año van a tener, bien, es endémico de esa zona. Pero cuando notaron que el número de casos empezó a aumentar más allá de lo estimado, cuando otras regiones se vieron afectadas, ahí ya hablamos de una epidemia. Cuando esta gripe, esta nueva gripe, empieza a invadir otros países, la India, Corea, Mongolia, sigue siendo una epidemia. Cuando llega a España, Italia, dos grandes focos de infección para la zona de Europa, sigue siendo una epidemia. Se traslada a Norteamérica, se traslada a Sudáfrica, África y Sudáfrica, sigue siendo epidemia. Cuando finalmente afecta a todo el globo, llega a Sudamérica, Australia, las islas, ¿bien? Ahí recién la OMS lo declara una pandemia, ya que todos los países reportaron casos de coronavirus. Entonces, el coronavirus empezó siendo una enfermedad epidémica, rápidamente se salió de control, afectó a muchas regiones, pero recién cuando afecta a todo el globo, ahí podemos hablar de una pandemia. Bien, que quede como esa definición, chicos. Ignoren lo que está acá abajo. Dos o más continentes se refiere, bueno, a las porciones de tierra. Luego tenemos de acuerdo al origen. Una enfermedad se va a clasificar como infecciosa si su causante es un agente patógeno. Directamente puede ser un virus, una bacteria, bien, puede ser un protozoo, un hongo, un helminto. Y estos agentes patógenos pueden contagiarse de una persona a otra. Aquí tenemos gripe, ascariosis, bartonelosis, entre otros. Pero también podemos desarrollar enfermedades donde no hay un agente patógeno y por lo tanto tampoco se van a contagiar. Por ejemplo, tenemos enfermedades carenciales cuando careces de ciertos componentes. Raquitismo, falta de vitamina D, falta de calcio. Si yo soy una persona con raquitismo y me junto contigo, no te voy a contagiar porque no hay un agente patógeno de por medio. Simplemente es la carencia de ciertas vitaminas, ciertos compuestos en mi cuerpo. Escorbuto, vitamina C, el bocio, la falta de yodo, seroftalmia, vitamina A, beriberi, la vitamina B1. Funcionales, cuando una estructura de tu cuerpo deja de funcionar en cierto porcentaje o al 100% en su totalidad. Por ejemplo, la diabetes, el páncreas ya no produce insulina. Bien, cretinismo, mixedema. Tu tiroides ya no está funcionando correctamente. La sordera, pues uno de los oídos deja de funcionar. Gigantismo, la pituitaria, bien está fallando en su funcionamiento. No confundirlo con las degenerativas, donde el daño es progresivo. Ya el órgano está fallando, pero cada vez falla más y más. Por ejemplo, la arteriosclerosis. A nivel de las arterias se van engrosando las paredes y poco a poco se va bloqueando el torrente sanguíneo. La cirrosis. Este hígado está completamente dañado, pero cada vez se daña más y más hasta que finalmente se convierte en un cáncer hepático. Bien, lo mismo con la artrosis. Entonces, estas son degenerativas. Ya está presente el daño y este continúa con el tiempo. Ocupacionales se refiere a que cuando una persona realiza ciertas labores, sobre todo sus trabajos, bien, frente a ellos se expone a desarrollar una enfermedad. Tal es el caso del saturnismo,
que viene a ser la exposición al plomo. El plomo que ingresa por las vías respiratorias va quedando como parte del sistema nervioso y va dañando todas estas estructuras. ¿Quiénes tendrían saturnismo de manera ocupacional? Por ejemplo, los mineros están expuestos a este polvo de plomo. Las personas que trabajan en soldaduras, en metalúrgicas, están expuestos a estos compuestos de plomo. Para ellos, el saturnismo sería ocupacional. ¿Para quienes el saturnismo sería funcional? Aquellos que no es parte de su trabajo. Por ejemplo, yo voy por la calle caminando una zona muy contaminada, los carros liberan una gran cantidad de plomo y el plomo empieza a ingresar a mi cuerpo. Por supuesto que voy a desarrollar saturnismo por la inhalación de plomo, pero no va a ser de tipo ocupacional porque no es parte de mi trabajo. En ese caso puede ser funcional si es que falla alguna estructura o puede ser degenerativa si el daño sigue progresando. Lo mismo viene a ser la antracosis, pero la antracosis es a nivel de las partículas de carbono. Las enfermedades congénitas son aquellas con las que una persona nace, está presente en los genes, tales como la hemofilia, el daltonismo, la polidactilia y los distintos síndromes que hemos visto, el síndrome de Down, síndrome de Patau, Klinefelter-Turner, entre otros. Aquí, chicos, hay que agregarle una línea más. Hay una categoría más dentro de las no infecciosas, las llamadas enfermedades mentales o psiquiátricas. Estas enfermedades mentales o psiquiátricas tampoco tienen un agente patógeno que lo cause. No es a causa de un virus, ni bacteria, ni nada de ellos. Simplemente es un mal funcionamiento de la parte, pues, del sistema nervioso central, de la parte cognitiva. Aquí tenemos casos como lo que viene a ser la esquizofrenia, la paranoia, bien las alucinaciones, que ya una persona, pues, se empieza a padecer por fallos del propio sistema nervioso. Bien. Entonces, jóvenes, tener mucho cuidado con el contexto de la pregunta. Te pueden preguntar por el coronavirus, por ejemplo, te ponen todo un texto muy bonito y te preguntan por el origen y tú marcas epidemia o marcas pandemia. Ahí ya te equivocaste. Si me preguntan por el origen del coronavirus, es un virus, es de tipo infeccioso. O me preguntan por la rapidez, es una gripe, es de tipo agudo. Bien. La demencia en la edad de los 18 sigue siendo causada de manera, digamos, porque la persona no ha dormido correctamente, ha tenido una mala dieta, malos hábitos, y eso ha hecho que poco a poco se vaya degradando el sistema nervioso, que puede generar tendencia incluso a Alzheimer a edades muy tempranas. Entonces sigue siendo no infecciosa de tipo mental. No fue un virus, no fue una bacteria, ni nada de eso. Profe, pero si por ahí me colocan que una persona empieza a tener problemas del sistema nervioso porque una ameba le está comiendo el cerebro, en ese caso, sí, hay un agente infeccioso, clasificaría como enfermedad infecciosa. Bien, entonces todo eso depende del contexto de la pregunta, tener mucho cuidado con ello. Ahora, ¿cómo saber si una enfermedad es causada por un agente infeccioso o se debe tal vez a una carencia por ahí, le faltan vitaminas a una persona, etcétera? Lo primero que vas a notar en una persona enferma son síntomas, mas no sabes quién está causando los síntomas. Y peor aún, no sabes si puede ser contagioso o no. Para eso existen los llamados postulados de Koch, del señor Robert Koch, el de la tuberculosis, del bacilo de Koch. Él señaló cuatro postulados, bien son cuatro pasos, para determinar si es un agente infeccioso el causante de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a un organismo enfermo, en este caso un animal enfermo, vamos a analizar qué cosa hay de raro dentro del animal que lo diferencia de un animal sano. En estas muestras del animal sano encontramos células sanas sin presencia de los patógenos. En cambio, en el animal enfermo vamos a encontrar por ahí patógenos sospechosos. Primer paso, diferenciar, ubicar a los patógenos sospechosos. Acá. En el segundo paso, debemos separar a este patógeno del resto de las células y cultivarlos en puro. Aquí vamos a tener una colonia del patógeno sospechoso. ¿Bien? Este es el paso número 2, cultivarlo en puro. Una vez que tenemos al posible sospechoso, vamos a hacer las pruebas. Este sospechoso, al momento que lo inyecto en un animal sano, debe mostrar la misma sintomatología. Entonces, ahí estamos en el paso número 3. El patógeno cultivado lo inyectamos en un animal sano, debiendo provocar la misma enfermedad. Y hasta ahí uno podría decir, profe, pues si provoca los mismos síntomas es la misma enfermedad. No siempre. Muchos de los síntomas son muy comunes: fiebre, tos, mareos, dolor de cabeza. Muchas enfermedades te causan esos síntomas. Entonces yo observo que mi animal ha desarrollado sintomatología muy similar al animal enfermo inicial.
El paso número 4 es analizar a mi animal de prueba y observar que el patógeno inoculado debe ser idéntico al original. El patógeno que se ha desarrollado dentro de este animal, este que está por aquí, tiene que ser exactamente el mismo que tenía el animal original. Recién ahí me doy cuenta que sí, este patógeno está causando este tipo de enfermedad con sus síntomas adecuados. Bien, entonces, esos son los 4 postulados de Koch. Número 1, ubicar al patógeno. Número 2, sembrarlo de manera pura. Número 3, hacer las pruebas en animales sanos. Y número 4, tanto el animal de prueba como el animal original tienen que tener al mismo patógeno. En el mundo microbiológico existen 2 organismos que no cumplen con los postulados de Koch. Vienen a ser el llamado Mycobacterium leprae, perdón, el causante de la lepra, y también tenemos al causante de la sífilis. Porque estos 2 organismos, bien que son bacterias, no cumplen con los postulados de Koch. A diferencia del resto de las bacterias, la lepra y la sífilis no se pueden cultivar en placas. Bien, tienen que estar sí o sí dentro de un organismo. Por eso que, digamos, no cumplen con el postulado de Koch, pero sabemos que ellos son los causantes de las enfermedades infecciosas, bien de la lepra y la sífilis, el Mycobacterium y el treponema. Bien, jóvenes, ahora, muchos de nosotros nos hemos infectado día a día con lo que viene a ser enfermedades infecciosas y frente a ello hemos pasado por una serie de etapas. Entonces vamos a conocer cómo se desarrolla una enfermedad infecciosa. Cuando vas al médico, una de las palabras que vas a escuchar comúnmente, repitiendo otra vez, viene a ser la palabra patógeno, ¿bien? Cuando tiene la capacidad de causar una enfermedad, ¿bien? Y vamos a encontrar la palabra virulencia, ¿bien? La rapidez con la que desarrolla la enfermedad. Entonces, para entenderlo, vamos a colocarlo así. Por ejemplo, la rabia. La rabia como virus es patógeno para los seres humanos, causa enfermedad en los seres humanos. También es patógeno para los perros, causa también rabia a nivel de perros, a nivel de gatos. Pero por ejemplo, el virus de la distemper. La distemper es patógeno para los perros. A los perros les puede dar distemper, pero es apatógeno, bien, A significa sin patogenicidad para los seres humanos. A los seres humanos el virus de la distemper no puede infectarlos, bien. Entonces, patogenicidad, bien, o patógeno es cuando tiene la capacidad de causar una enfermedad. Patogenicidad, vamos a colocarlo así, bien. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el coronavirus. El coronavirus fue patógeno para seres humanos, patógeno para los felinos. En ambos animales causaba la enfermedad, pero fue apatógeno a nivel de los perros. A los perros no les daba corona. Y ahora, ¿qué tiene que ver la virulencia? ¿Qué tan rápido se desarrolla la enfermedad? Por ejemplo, la primera cepa de coronavirus que llegó aquí al Perú, la persona todavía mostraba síntomas después de 2 a 3 semanas de haberse expuesto, bien de 14 a 21 días, mientras que la última cepa, la cepa más moderna, en 3 o 4 días ya desarrollaste la enfermedad. Quiere decir que la cepa actual es más virulento, bien, frente a la cepa inicial. La cepa actual desarrolla la enfermedad mucho más rápido que la cepa inicial. Bien, y trabajando con estos patógenos, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando los patógenos ingresan a tu cuerpo? Veamos este cuadrito. En el eje Y tenemos a la cantidad de patógenos, el número. Recuerda que una vez que ingresan a tu cuerpo, van a tratar de multiplicarse, de replicarse, de aumentar en número. En el eje X tenemos al tiempo, a las horas, a los días que van pasando. El desarrollo de una enfermedad infecciosa se da en 3 etapas: incubación, desarrollo y convalecencia. Entonces, en el día 0, aquí, te contagiaste, te infectaste, ingresó cualquier patógeno. Cuando ingresa a tu cuerpo, tu sistema inmune se activa. Tu primera línea de defensa celular sabe que hay algo que ha ingresado de manera extraña. Y ese sistema inmune, la primera línea de defensa celular, hablamos de los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los macrófagos, solamente ellos van a tratar de controlar la infección. Estás en la etapa de incubación. Entonces, en esta etapa, esta primera línea de defensa celular intenta controlar la infección, pero la infección continúa.
Poco a poco va aumentando la cantidad de patógenos que hay en tu cuerpo hasta que llega un punto clave aquí. En este punto clave, el cuerpo se da cuenta, las células se dan cuenta de que no pueden controlar la infección, necesitan apoyo. Ahí activan a la segunda línea de defensa celular. ¿Y quién es tu segunda línea de defensa celular? Tus linfocitos. Se activan los linfocitos T, se activan los linfocitos B. Y cuando se activan los linfocitos, también se activa la sintomatología. En la etapa de desarrollo aparecen recién los síntomas. Profe, ¿qué pasa si en la incubación se logra vencer al patógeno? Eso pasa a diario. Tú todos los días una gran cantidad de patógenos ingresan a tu cuerpo por la nariz, por la comida, por un pequeño corte, pero tu primera línea de defensa celular lo controla eficazmente. Es por eso que tú ni te enteras, no desarrollas ningún síntoma. Pero cuando la cosa ya va grave, cuando se trata tal vez de un patógeno nuevo, es un patógeno muy resistente, y la primera línea no lo controla, activa automáticamente a la segunda línea. Llegó a este punto, se da cuenta que puede perder la batalla, llegan los linfocitos, llegan junto con los síntomas, bien, síntomas y signos clínicos. Llega con la fiebre, con el sudor, con la tos, estornudos, cólicos, diarreas, con todo ello. En este proceso, el patógeno, como ya se encuentra en alta cantidad, continúa aumentando, se sigue dividiendo, se sigue replicando y llegamos al punto clave. Aquí se define si el organismo vive o muere. Si el sistema inmune no logra controlar a la infección, el sistema inmune, en términos sencillos, chicos, el sistema inmune no negocia con terroristas, no negocia con enfermedades infecciosas. El sistema inmune va a responder más agresivamente y el cuerpo no lo va a soportar. El cuerpo finalmente muere, ¿bien? Pero por lo general el sistema inmune logra controlar la enfermedad y poco a poco la cantidad de patógenos empieza a descender hasta que nuevamente llegamos al mismo punto clave, el que estaba por aquí. En ese punto clave se desactivan los síntomas. Entonces, el desarrollo inicia con los síntomas y se va con los síntomas. Bien, que quede claro eso. En este punto, como se desactivan los síntomas, muchas personas consideran que ya están sanas. Un día te levantas y ya no tienes gripe, no te duele la cabeza y piensas que estás sano. Y que cometen el error de no tomarse un día más de reposo. Se van a trabajar, se van a estudiar, continúan con sus actividades. Frente a ese descuido, el patógeno puede aprovechar que el cuerpo está debilitado y otra vez empezar a multiplicarse. Tu raspadilla, tu helado y frente a eso aumentan nuevamente en número. Otra vez el sistema inmune activa los síntomas, pero el cuerpo ya está muy agotado, está muy cansado y puede conllevar a la muerte. ¿Bien? Lo normal es que una persona se cuide, eso se llama la convalecencia. Una vez que se apagaron los síntomas, entraste en convalecencia un par de días más y ahora sí, todos los patógenos fueron eliminados al 100%. De las tres etapas del desarrollo de una enfermedad, la convalecencia es la etapa más importante, ya que si una persona no cumple correctamente la convalecencia, esta persona muere. Bien, tener mucho cuidado con ellos, señores. Ustedes quizás como son jóvenes, pues el cuerpo todavía resiste un poco más, pero ya con el pasar del tiempo, cuando ganen edad, bien frente a un descuido, vuelven a recaer en cama, tu cuerpo ya no está en las mismas condiciones de combatir al patógeno. Y te repito, el sistema inmune no negocia con terroristas. Bien, las personas no mueren a causa del patógeno, mueren a causa de su propio sistema inmune, que reacciona con más fuerza, hasta que finalmente el cuerpo ya no lo soporta. Bien, ahora. Tener mucho cuidado también en las preguntas de admisión cuando me dicen en las formas de transmisión de una enfermedad infecciosa, te están preguntando directamente cómo llega de una persona a otra, bien, las formas como se transmite, y es muy diferente las vías como te infectas, cómo es que el patógeno ingresa a tu cuerpo, bien. Entonces, las formas de transmisión, cómo va de una persona a otra, y las vías de infección, cómo es que ingresa a tu cuerpo. ¿Bien? Sí, chicos, tómense el descanso, de verdad, tómense el descanso adecuado cuando han pasado por una fuerte enfermedad, sobre todo cuando se activó el desarrollo, cuando aparecieron la sintomatología, y luego de eso, pues ya tu cuerpo responde. Y mantenerse siempre bien nutridos, por supuesto. Ok, entonces, en las formas de transmisión, ¿cómo el patógeno puede llegar a estar en contacto contigo? Todavía no ingresa, sino está en contacto contigo.
puede ser de manera directa, de persona a persona, cuando estrechas la mano, cuando compartes un ambiente muy cerrado, por ejemplo, un ascensor, una oficina, por ahí el bus. Entonces, de persona a persona han tenido un contacto muy cercano. A eso se le considera de manera directa. De manera indirecta es a través del agua, a través de los alimentos, a través de los animales, a través de los objetos. Bien, en los animales puede ser, lo vamos a explicar más adelante, utilizando a los vectores, donde un insecto, un organismo, transmite directamente el patógeno de una persona a otra, o también puede ser de manera indirecta. Por ejemplo, yo estoy con gripe, estoy que estornudo en mi mano, y en eso viene un perrito y lo acaricio. El perrito se va más allá con un niño pequeño, el niño lo abraza y se contagió. Bien, básicamente viajó esas partículas de saliva gracias a este animal. También existe el tema de la zoonosis, cuando la enfermedad puede pasar de una especie a otra, sobre todo a nivel de los vertebrados. En el caso de la rabia, por ejemplo, cuando te muerde un animal rabioso, la persona puede contraer rabia y viceversa, por si acaso. Si una persona con rabia muerde, ya sea a otra persona o a otro animal, también le puede contagiar rabia. Bien, entonces de estas maneras el patógeno entra en contacto con tu persona. Ahora, ¿de qué manera el patógeno ingresa a tu cuerpo? Puede ser de manera oral o digestiva, presente en los alimentos, a través del agua, las bebidas. Puede ser de tipo nasal o respiratoria, partículas que están presentes en el aire y uno cuando lo respira ingresa al cuerpo. Profe, yo respiro con la boca, sigue siendo nasal o respiratorio. Son las partículas que van a ingresar por las vías respiratorias. Cutáneo, a través de la piel, picaduras de insectos, mordidas, cortes, tatuajes, jeringas, todo eso se considera cutáneo, todo lo que atraviesa la piel, ¿bien? Y de manera sexual cuando está en los genitales, a través de los actos sexuales, ¿bien? Entonces, jóvenes, no confundir una forma de transmisión con una vía de infección. La transmisión, cómo se transmite de persona a persona, la vía de infección, cómo te infectas, cómo ingresa a tu cuerpo. Entonces, para repetir nuevamente, en el caso de los mecanismos de transmisión, directo, de persona a persona, bien contacto, área cerrada, muy juntos. Indirecto, recuerden que puede ser por objetos, puede ser por bebidas, por alimentos, pero también les mencioné el caso de los vectores. ¿Qué cosa viene a ser un vector? Un vector va a ser un organismo que va a trasladar de cierta forma al llamado patógeno. Y existen dos tipos de vectores. Los vectores mecánicos no tienen relación alguna con el patógeno. Quiere decir que es por pura casualidad. No guardan una relación específica. Las moscas, cucarachas paseando por la basura, en su cuerpo, en sus patas, quedan pegados una gran cantidad de bacterias y luego se posan en la comida, pasan por la cocina y van dejando bacterias por todos lados. No tienen una relación directa. Puede ser cualquier tipo de bacteria y simplemente es por casualidad. En cambio, los vectores biológicos sí son muy específicos con el patógeno que transportan. El patógeno incluso cumple parte de su ciclo de vida o la totalidad dentro del vector. Tal es el caso del chinche que transporta a un protozoo causante de la enfermedad de Chagas. Bien, el chinche no te va a contagiar dengue, el chinche no te va a contagiar, por ejemplo, malaria. Bien, la malaria se encarga este mosquito llamado Anófeles. Anófeles únicamente te contagia del protozoo causante de la malaria, del plasmodium. El anófeles no te va a contagiar dengue, no te va a contagiar gripe, no te va a contagiar otro tipo de patógeno, porque son muy específicos. En el caso de la pulga, la bacteria causante de la peste, Yersinia pestis. ¿Bien? Entonces, el vector mecánico no tiene relación específica con el patógeno, simplemente es por casualidad. El vector biológico sí, son muy específicos al patógeno que van a transportar. No te pueden contagiar de otro tipo de patógeno. Bien. La zoonosis, como les mencioné, es la transmisión entre animales, entre organismos de distintas especies, principalmente a nivel de los vertebrados. Bien. Ok, jóvenes, atentos por aquí, que simplemente se va a hacer una tablita de las enfermedades. Vamos con las enfermedades virales. Jóvenes, lo primero que deben saber sobre una enfermedad viral, bien, no sirven los antibióticos. Los antibióticos no trabajan contra las enfermedades virales. No hay, bien, medicina alguna. Hay tratamientos, hay vacunas. Bien.
Profe, pero por ejemplo, cuando yo tengo gripe, me tomo mi Panadol antigripal. ¿No es eso una medicina contra la gripe? No. El Panadol antigripal no va a destruir al virus de la gripe. El Panadol antigripal lo que va a hacer es quitarte los síntomas de la gripe. Bien, ahí bien claro dice en la parte de abajo, bien, para eliminar los síntomas de la gripe. Es lo que hacen los antigripales. Contra una enfermedad viral es tu propio cuerpo, es tu sistema inmune contra el virus, para ver quién de ellos gana. Entonces, en el caso de la gripe, ustedes han visto el contacto directamente es por persona a persona o por objetos contaminados con partículas de saliva y pues los antibióticos no te van a ayudar, no hay medicina, el tratamiento es estar en casa, mantener reposo, bastante hidratado y en algunos casos ya tenemos vacunas contra distintas gripes. Adelante con la pregunta. Profesor, básicamente quien elimina al virus es el cuerpo. Así es. Así es. Ok, gracias. Contra la polio. Una vez que una persona desarrolla polio, pues va a ser el cuerpo nuevamente contra la polio y eso puede generar estragos, te puede generar malformación de huesos, te va a dejar secuelas. Por eso que contra la polio nosotros tenemos vacuna, ¿bien? Creo que la pentavalente es la que tiene la vacuna para evitar que desarrolles poliomielitis. Contra la sarampión, muchos de ustedes quizás no han desarrollado sarampión nunca en su vida porque actualmente existe una vacuna que ayuda a prevenir la aparición de sarampión. Pero, por ejemplo, en mi época, no sé si había vacunas, si me vacunaron, pero yo tuve sarampión de pequeño, desarrollé toda la sintomatología del sarampión, mi cuerpo tuvo que hacerle frente al sarampión para poder aprender cómo es el virus y evitar próximas infecciones. Contra la rabia hay vacuna, pero para los animales, no para el ser humano. Bien, para el ser humano hay un tratamiento a base de sueros, no confundir uno con el otro. La vacuna es preventiva, ayuda a que los animales no generen la rabia. En cambio, el suero es un tratamiento. Si por ahí me muerde un ratón, bien, y yo no sé si tenía o no tenía rabia, en la posta me van a aplicar a mí el suero antirrábico. Dentro del suero yo voy a encontrar anticuerpos que se van a encargar de marcar al virus de la rabia. Los anticuerpos recuerda que solo marcan, no destruyen. Una vez que el anticuerpo lo marcó, lo señaló, mi propio sistema inmune lo empieza a eliminar. Y tengan mucho cuidado con la rabia, chicos. Es un descuido muy grande, por ejemplo, cuando a ustedes supongo que alguna vez les ha mordido un perro, les ha arañado un gato, y a lo mucho, lo más que han hecho es lavarse la herida, ¿cierto? Te lavaste la herida, profe, no pasó nada, al día siguiente no tuve fiebre, no pasó nada, una semana, pues ahí me olvidé. La rabia es un virus que puede incubar hasta durante 6 meses. Quiere decir que está aquí, en el periodo de incubación, 6 meses. Y tú ni te enteras que lo tienes. Tu sistema inmune no activa a la segunda línea. Y una vez que se activa el desarrollo, una vez que aparecen los síntomas, la rabia es mortal. De todas las personas infectadas con rabia que no recibieron tratamiento, solamente 6 han sobrevivido. Ya hablamos de millones, bien, que han muerto a causa de la rabia. Entonces, tener mucho cuidado con la rabia. Si por ahí te muerde un roedor, te muerde un murciélago, trata de capturarlo, cosa que lo llevas a la posta, le abren el cerebro y buscan si tiene rabia. Si el animal no tiene rabia, pues te cierran la herida y ahí no pasó nada. Pero si el animal tiene rabia, automáticamente ese mismo día te aplican el suero antirrábico. Son 6 dosis con una agujita, creo que de 10 centímetros, a nivel del ombligo, para evitar que desarrolles la rabia, porque la rabia ataca el sistema nervioso central. También se le conoce como la enfermedad hidrofóbica. Tanto perros como seres humanos no pueden ver ni tocar el agua, por eso que generan esa espuma en la boca. Están con bastante sed. Pueden buscar algunos videos porque salen en YouTube de personas con rabia para que vean qué tan fuerte les ha afectado. Bien, ya están viendo videos de personas que literalmente ya murieron. Luego tenemos el caso del dengue. Contra el dengue ni hay vacuna ni hay tratamiento. Una vez que te pica lo que viene a ser el mosquito Aedes y te transmite el dengue de otra persona que ha estado enferma, es tu cuerpo contra el dengue. El dengue se caracteriza por fiebres muy altas, dolores musculares, pequeñas contracciones musculares que generan mayor dolor, dolor de huesos, y en el caso de complicaciones tienes al dengue hemorrágico, donde se empiezan a generar hemorragias internas en tu cuerpo y vas botando sangre. Bien, si logras sobrevivir a todo esto, pues tu cuerpo entra en recuperación y cuidarte para la siguiente vez. Bien, entonces, en el caso del dengue,
No hay tratamiento alguno, no hay sueros, no hay vacunas y lo único que tenemos que hacer es prevenir a este mosquito, el Aedes. Bien, tener mucho cuidado, sobre todo en estas épocas de verano, que es cuando se reproduce y ahí puede haber mayor contagio. Contra las enfermedades bacterianas, ahí sí podemos utilizar los antibióticos, bien, porque su propio nombre lo dice, los bios, anti los vivos. Los virus no están vivos, con ellos no sirven. Usamos antibióticos u otros fármacos que van a ayudar a combatir a las bacterias. Hay tratamientos, bien. Las vacunas también en algunos casos están en desarrollo y otros ya existen. Tenemos, por ejemplo, el caso de la tosferina, Bordetella pertussis. Antes que me olvide, chicos, los virus reciben el nombre de la enfermedad que causan. No tienen nombre científico. Virus de la gripe, virus de la polio, del sarampión. Bien. Aquí en bacterias sí vamos a encontrar nombres científicos. Otra vez, entonces. Tosferina, Bordetella pertussis. Cuando una persona se infecta con Bordetella pertussis, aquí tiene que recibir un doble tratamiento, ya que la tosferina se caracteriza porque la bacteria entra a las vías respiratorias y esta bacteria secreta una toxina. A esta toxina se le conoce como la toxina pertussis, la TP. Esta toxina pertussis hace que las células liberen una gran cantidad de agua, rompan la membrana y mueran, liberando todo ese contenido, lo cual bloquea las vías respiratorias y hace que la persona tosa cada vez más y más y más hasta generar unas toses muy roncas, muy fuertes, del término de tosferina. Entonces, el tratamiento, por una parte, son los antibióticos, los cuales van a combatir a la bacteria, ¿bien? Pero también necesitas un tratamiento con suero, un suero antitoxina contra la toxina pertussis. De nada sirve matar a la bacteria si la toxina sigue dañando el cuerpo. Tienes que hacer un doble tratamiento. En el caso de la fiebre tifoidea, Salmonella tifi, tener mucho cuidado cuando van a comer donde la tía veneno. Sobre todo, siempre te dicen, ten mucho cuidado con la mayonesa. ¿Por qué? Salmonella tifi, la salmonella viene a ser una bacteria que se encuentra presente en las heces de las aves. Entonces, al momento que las aves van a poner los huevos, en estos huevos salen con manchas de heces, ahí puede haber presencia de salmonella. Estos huevos llegan a tu casa, no son tratados correctamente. Y, por ejemplo, cuando vas a preparar la mayonesa, abres el huevo y en la mano ya tienes restos de salmonela. Si por ahí vas a agregar la sal o metes el dedo para probar la mayonesa, ya estás ingiriendo salmonela, bien, por vía oral. Entonces, cuando vas a comer en la tía veneno, te echas tu mayonesa con una gran cantidad de salmonelas, salmonela ingresa a tu cuerpo, te provoca fuertes dolores abdominales, te va a provocar fuertes diarreas, dolores musculares en la parte digestiva, te va a provocar vómitos. Bien, frente a ello, rápidamente antibióticos y un tratamiento con, no es suero, un tratamiento con electrolitos para recuperar los líquidos perdidos, hasta que finalmente puedas eliminar a salmonela. Bien, entonces mucho cuidado con los alimentos con el agua contaminada. Lo mismo ocurre con el cólera. Nosotros tuvimos una epidemia de cólera, el Vibrio cholerae. El cólera es una bacteria que está presente en las aguas contaminadas. Y en el caso de la epidemia que tuvimos aquí de cólera, que empezó en el puerto del Callao y se dirigió hacia el norte a través de los puertos, ocurre que había aguas contaminadas con la bacteria del cólera. Entonces, en los puertos, cuando se consume el pescado, normalmente lo hacen crudo. Es por eso que el cólera, la bacteria, perdón, sobrevive. Y ahí las personas comían un ceviche, comían distintos tipos de platos con pescados crudos o mariscos crudos y pues ingerían al Vibrio cholerae. ¿Qué causa el cólera dentro de tu cuerpo? Una deshidratación muy rápida. Vas a empezar a perder agua por arriba y por abajo, fuertes diarreas, fuertes vómitos, y tan rápido es la pérdida de agua que tus células necesitan agua y lo sacan del torrente sanguíneo, haciendo que la sangre, en lugar de ser un líquido, se vuelva más espeso, una especie de gelatina. Al corazón le va a costar más esfuerzo mantener esta gelatina en circulación y la persona puede morir en cuestión de días. Bien, si el cólera no es tratado correctamente, la persona fallece. Frente a ello, rápidamente antibióticos y les van a colocar esos electrolitos, estas bolsitas, bien, en cada brazo para rehidratar el cuerpo, bien, por la cantidad de agua que está perdiendo. Nuevamente, chicos, mucho cuidado con los alimentos, mucho cuidado con el agua contaminada, sobre todo donde coman. Bartonelosis, Bartonella baciliformes, también conocido como la verruga peruana o la enfermedad de Carrión. Bien, recuerden a Daniel Alcides Carrión, el padre de la medicina peruana.
Este señor se infectó con esta bacteria adrede, bien ya que normalmente se da por picaduras de insectos a nivel de la sierra, sobre todo la picadura de mosquito, y observó la sintomatología, cómo empezaba con fiebres muy fuertes, con dolores musculares, luego la aparición de estas pequeñas verrugas o estas pequeñas heridas que iban consumiendo la piel, iba desarrollándose hasta que finalmente la persona muere. Frente a eso, nosotros hoy en día conocemos tratamientos contra la bartonelosis, principalmente antibióticos a tiempo. Y por supuesto, prevenir a este mosquito. Cuando los niños, las personas se van a dormir, ponerse estas mallitas transparentes, bien que permitan respirar, pero que el mosquito no puede ingresar. Tuberculosis. La tuberculosis es endémico de Sudamérica. Es muy común en todas las regiones. E incluso se menciona que en Perú, bien, 3 de cada 4 personas presenta tuberculosis. ¿Y qué ocurre con la tuberculosis? La tuberculosis es causada por una bacteria llamada el Mycobacterium tuberculosis, el cual se clasifica como una bacteria de tipo VAR. Profe, ¿qué es eso? Bacilo o bacteria alcohol ácido resistente. Es una bacteria tan resistente que el sistema inmune no lo puede eliminar. Entonces, ¿qué hace? Al momento que la bacteria entra a tu cuerpo, tus células de defensa, tus macrófagos, van a capturar a la bacteria y lo van a rodear. Va a estar ahí completamente aprisionada dentro de tu cuerpo, impidiendo que el bacilo se multiplique, impidiendo que dañe tejidos. Por eso que cuando una persona sale positivo a tuberculosis, para ello te hacen una prueba conocida como la prueba de tuberculina, ¿bien? Te inyectan un pequeño líquido en el bracito y si sale una pápula, o sea, una manchita, das positivo, tú has tenido contacto con tuberculosis. Esta persona que ha dado positivo en la prueba de tuberculina va a tener que mantenerse sano, va a tener que mantenerse bien alimentado, evitar infectarse. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si esta persona logra enfermarse o por ahí se está con desnutrición? Al momento que logra enfermarse, por ejemplo, tiene un corte en la mano, ingresó patógenos, desarrolla una infección, las células que están conteniendo a las bacterias para poder controlar la otra infección tienen que dejarlas libres, migrar a la otra infección, controlar esta infección y luego regresar y recapturar a las bacterias. Pero en este proceso que se fueron y volvieron, las bacterias se multiplicaron, aumentaron y ahora son más las que tienen que capturar y han generado daño en el proceso. Por eso, chicos, que las personas con tuberculosis tienen tratamiento de por vida. Mantenerse sanos, evitar enfermarse, pues evitar contagiarse. Por último, tenemos a la sífilis, Treponema pallidum. La sífilis es una bacteria que va a atacar a la persona en 3 etapas. En la primera etapa inicia como toda infección con fiebres altas, bien con dolores del cuerpo, y aparecen unas heridas conocidas como los chancros. Estas heridas aparecen a nivel de los genitales, a nivel de la boca. Una vez que los chancros se secan, entras en la segunda etapa, donde la sífilis puede desaparecer. Y con desaparecer me refiero a los síntomas, no a la bacteria. En la segunda etapa, la persona puede pasar sin síntomas desde 3 años hasta 30 años, bien que puede estar ahí contigo en tu cuerpo, y luego recién llegas a la tercera etapa. En la tercera etapa, la sífilis empieza a generar tumoraciones por todas partes. Tumoración a nivel de la piel, a nivel de los huesos, los músculos, los distintos órganos, y el daño que va generando es irreversible. Por eso que cuando una persona es detectado con sífilis, tiene que ser tratado desde la primera etapa. En la primera y segunda etapa, ahorita te contesto, primera y segunda etapa, ahí la sífilis es contagiosa. En la tercera ya no. Pero los daños que causa en la tercera etapa son irreversibles. Una tumoración, una pérdida de un órgano ya no se recupera. Bien, el tratamiento básico es altas dosis de penicilina, de antibióticos, para que puedas eliminar a la bacteria. Bien. La tuberculosis no solamente se agravó en las personas que tenían COVID. Por ejemplo, si tú observas a las personas que tienen VIH, muchas de ellas están flacos, muy flacos, escupen sangre, botan sangre, porque el VIH ha destruido a sus defensas. Es por eso que la tuberculosis, que ya estaba presente en estas personas, se ha desarrollado sin control alguno. Con el COVID también fue lo mismo. Por eso que las personas, no solamente los que tenían diabetes o estaban muy gorditos, eran los que recibían vacunas antes de tiempo. Las personas con tuberculosis o que tenían riesgo de tuberculosis también recibieron una dosis y un cuidado especial para evitar, bien, que se complique su condición. ¿Ok? Entonces, jóvenes, tener mucho cuidado porque te digo, la tuberculosis es muy común en Sudamérica y el tema de contagios por esputos, secreciones, básicamente toser, bien, hablar por ahí y ya puede ingresar la bacteria en ti. Y una vez que ingresa, pues
no se puede eliminar. Bien, bacterias de tipo BAR, alcohol ácido resistente. Luego tenemos enfermedades micóticas causadas por hongos. En este caso, utilizamos otro tipo de antibióticos, quizás no como pastillas, sino como ungüentos, como cremas, que van a ayudar a eliminar a los hongos. Recordad que los hongos, para que puedan desarrollarse, requieren dos condiciones básicas, oscuridad y humedad. En esas dos condiciones, los hongos se propagan tranquilamente. ¿Y dónde van a encontrar eso? Por ejemplo, la tiña del cabello, el microsporum, el tricofito, debajo del cuero cabelludo es normal que se encuentre bastante oscuro y también producto del sudor empiezas a mantener cierta humedad. Ustedes pasan su mano por debajo del cabello, van a notar que está bien ligeramente húmedo. Ahí, cuando llegan esporas de la tiña del cabello, puede desarrollarse tranquilamente. Bien, y empieza a generar una especie de escamación a nivel de la piel y el cabello poco a poco se te va cayendo. Lo mismo ocurre con el pie de atleta, con cándida, con tricofito. En el pie atleta, cuando una persona, por ejemplo, acude a estos centros de natación o estos centros, estos gimnasios, en las duchas públicas y no tiene la higiene adecuada, no llevas tus propias sandalias, tus propias toallas, tu propio jabón, muchas esporas pueden contagiarse. Por ejemplo, el jabón no elimina las esporas, por si acaso, a las bacterias, protozoos sí, por el contenido de alcohol, pero las esporas pueden estar ahí. Tener mucho cuidado cuando comparten los jabones. Entonces, al momento que tiene contacto con los pies, te pones tu media, tus zapatillas, has generado un ambiente húmedo, un ambiente oscuro, y el hongo se desarrolla con normalidad. En el caso del pie de atleta va a generar un endurecimiento a nivel de la piel. Y poco a poco es una especie como si fuese de callosidad, toda la planta del pie se vuelve dura y cuando la persona hace un movimiento brusco, la piel como ya no tiene elasticidad, simplemente se abre, generando heridas que permiten que otros organismos puedan ingresar. Lo mismo ocurre con la micosis pulmonar. Tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando ustedes por ahí, quizás por un poco de aventura, quieren visitar lugares abandonados. Lleven una mascarilla, estas que usaron durante pandemia. Estos lugares abandonados tienen bastante oscuridad, bastante humedad y ahí puede haber presencia de esporas del Histoplasma capsulatum. Estas esporas, al momento de ser inhaladas, es por vía nasal, bien, se desarrollan dentro de tus pulmones, un lugar oscuro, un lugar húmedo, empiezan a desarrollarse todas las cifras y vas a tener complicaciones respiratorias, inflamación pulmonar, te va a doler la espalda. ¿Te acuerdas del coronavirus? También tuviste inflamación pulmonar, por eso que te dolía la espalda, te dolía moverte. Lo mismo ocurre con la micosis. Tratamiento mediante inhalación de gases o directamente cirugía. ¿Bien? Luego tenemos las enfermedades parasitarias causadas por protozoos. A ver, acá salió muy grande. Vamos a hacerlo más chiquito. Ahí está. Bien. Tenemos entamobiosis, amobiosis, ¿se acuerdan? La ameba come cerebros. Entamoeba histolítica, vía de infección oral, alimentos o agua contaminada. De manera general, nosotros cuando consumimos estos alimentos contaminados, la ameba va a llegar a la parte digestiva, va a empezar a dañar las paredes intestinales, las paredes estomacales, va a dañar órganos cercanos como el páncreas, el hígado, y la persona va a tener una gran cantidad de complicaciones digestivas. ¿Qué ocurrió con este caso de la ameba come cerebro, profe? ¿Cómo es que llegó al sistema nervioso? De manera directa, ha ocurrido sobre todo en las piscinas. Bien, cuando esta persona se fue a nadar, esta piscina no estaba tratada con los niveles de cloro adecuado. El cloro en las piscinas impide lo que viene a ser el desarrollo de protozoos. Entonces la persona se mete, es normal que el agua ingrese también por la nariz, es ahí donde las amebas se quedaron en la parte nasal y tuvieron un acceso más directo hacia la parte cerebral, causando un daño muy fuerte y pues la persona simplemente muere. Tener mucho cuidado porque hace poco también se ha dado un caso de muerte por amibiosis, pero se debe al agua contaminada, bien de una persona. Si ustedes tienen una familia que viaja mucho, sobre todo fuera del país, primero preguntar por las condiciones del agua del hotel, si es agua potable, si es un agua completamente tratada. Y preferiblemente, chicos, yo lo que hago es comprar agüita de botella, agua que ya viene tratada en sí. Evitar tomar agua en la ducha o en las piscinas del hotel. Bien, porque es ahí donde te contagias de amobiosis. Luego tenemos la tripanosomiasis o la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi. El tripanosoma es un protozoo que va a estar dentro de lo que viene a ser Triatom infestan, dentro del chinche, dentro de acá. ¿Ya? Entonces, el chinche viene a ser un vector biológico del tripanosoma y el chinche te pica mientras duermes, por eso se le llama también la enfermedad del sueño.
Al momento que el chinche te pica, va a liberar también las heces. Por un lado se alimenta y por atrás está defecando. En esas heces hay presencia de los tripanosomas. Si una persona se rasca o por ahí se soba y luego se toca el ojo, bien, estos parásitos, estos protozoos van a poder ingresar al cuerpo a través de la herida, a través de la conjuntiva. Bien, la conjuntiva es la parte blanca del ojo. Frente a ello, una vez que el tripanosoma ingresa a tu cuerpo, va a empezar a dañar a tus células de defensa. Daña a los macrófagos, daña a los eritrocitos, daña la parte hepática, con lo que directamente empiezas a tener fallas en el sistema inmune, casos de anemia, un hígado inflamado, y por ahí llega un chinche completamente sano, pica a la persona enferma y continúa con todo el ciclo. Bien, entonces tener mucho cuidado con estos protozoos, con el tripanosoma. Lo mismo ocurre con el paludismo, plasmodiosis, también conocido como malaria. Bien, la malaria es transmitida por un mosquito conocido como Anófeles, el cual pica a una persona sana, perdón, pica a una persona enferma, se transmite a nivel de la saliva, ahí es ahí donde se queda el plasmodium, y cuando pica a una persona sana, a través de la saliva contagia, a través de la picadura, no las heces, la picadura, ingresa lo que viene a ser el plasmodium dentro del cuerpo de la persona y al primer lugar donde se va son a las células hepáticas. Ahí empieza a destruir las células hepáticas, los llamados esporocitos, ¿bien? Y luego pasa de las células hepáticas a las células sanguíneas, a los glóbulos rojos, los cuales también empiezan a destruir para continuar dividiéndose, multiplicándose. Es por eso que una persona con paludismo, al momento que el hígado empieza a ser dañado, genera hepatitis, hígado inflamado. Luego, la piel se le pone de un color amarillo, amarillento. Eso es muy común cuando el hígado está dañado. Se le llama ictericia. La piel amarillo, los ojos amarillos. Y también debido al daño a los glóbulos rojos, la persona desarrolla anemia, cansancio, desnutrición. Bien. Entonces, jóvenes, mucho cuidado con los vectores, sobre todo con Triatoma infestan, con el Anófeles y también con las aguas no tratadas. Ahí puede haber presencia de protozoos. Luego también tenemos enfermedades parasitarias, pero ya no por protozoos, sino por helmintos, por gusanos. ¿Te gusta comer tu chicharrón de sol? Mucho cuidado con la teniasis. Hay una gran diferencia. Aquí, chicos, quiero hacer hincapié esto. Vamos a borrar un poquito, voy a bajarlo. Al momento que nosotros vamos a infectarnos por helmintos, puede darse de dos maneras. Una cosa es comer el huevito, a partir del cual sale una larva, y la larva luego se vuelve un quiste. Voy a colocarlo así. Es un quiste. Y si comes el quiste, vuelve a salir la larva y la larva desarrolla al adulto. Ahí. Entonces, una cosa es que yo coma el huevo, el cual va a hacer que dentro de mi cuerpo forme quistes, y otra cosa es que yo coma el quiste, que va a hacer que dentro de mi cuerpo forme al adulto. Son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre la teniasis? La teniasis se da cuando yo consumo quistes, consumo los llamados cisticercos. El cerdo, al momento que es digamos, mal alimentado, por ahí empieza a comer basura, el cerdo come huevos. Dentro del cuerpo del cerdo, los huevos van a dar origen a los quistes. En la carne del cerdo va a haber presencia de quistes. Yo como esta carne contaminada, mal cocinada, el quiste se activa dentro de mi organismo y va a dar origen al adulto, a la tenia. Estas tenias se van a desarrollar a nivel de intestino delgado, van a poder adherirse a las paredes y empezar a atrapar todos los nutrientes que yo voy generando, con lo que poco a poco me voy desnutriendo, la tenia va creciendo y liberando nuevos huevos, los cuales salen junto con las heces. Bien, pero también puede darse por casualidad que yo consuma pero que yo consuma huevos, que en lugar de consumir quistes en la carne contaminada, pueda consumir huevos en los vegetales contaminados, por ejemplo, y ahí voy a desarrollar cisticercosis. Si yo consumo huevos, los huevos dentro de mi cuerpo van a formar quistes. Acá no los confundan nuevamente. H de huevos, la Q de quistes. Bueno, y acá la A de adulto.
Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de mi cuerpo sale la larva piensa que está en el cerdo, que es su hospedero habitual, o está en el ganado, y empieza a dirigirse a otras zonas, a la parte muscular, a la parte de los huesos, a otros órganos o directamente al cerebro. Y ahí se empiezan a formar los quistes. Y a eso se le conoce como cisticercosis. No hay tratamiento directo contra la cisticercosis. La persona únicamente, por ejemplo, si lo presenta a nivel cerebral, tiene que recibir antiinflamatorios y medicinas para el dolor, pero no hay tratamiento alguno y va a convivir con eso hasta el día en que se muera. Entonces, chicos, tener mucho cuidado cuando van a comer en la calle. Bien, si comes quistes, desarrollas al adulto. Si comes huevos, desarrollas quistes. Y esto es peor, consumir huevos. La hidatidosis, causada por Echinococcus granulosus, es parecido a una teniasis, pero en los perros. Bien. Los perros, ¿dónde se contagian? A nivel de las ovejas. Las ovejas absorben huevos de hidátida que están presentes en el pasto. La hidátida, los huevos de hidátida ingresan al cuerpo de la oveja y como la oveja ha comido huevos, la oveja desarrolla quistes. Estos quistes dentro de la oveja se desarrollan en las vísceras, en el intestino, en el hígado y todo ello. Cuando matan a la oveja para hacer una pachamanca, por ejemplo, las partes, ay, se me fue el nombre, chicos. Las vísceras, bien comúnmente se les da a las mascotas, mientras que las personas comen la carne, el músculo. Entonces, estas vísceras tienen quistes hidatídicos. Ahí tu perro viene, consume el quiste hidatídico y dentro de él se desarrolla el adulto de la hidátida. Con lo que poco a poco es una especie de tenia para perros, la hidátida le va quitando los nutrientes a tu perro y cada vez se hace más flaco. Pero ahí no acaba la cosa. Los perros, al momento que van a defecar, las heces salen junto con los huevos de la hidátida y estos huevos pueden quedar pegados en los pelitos alrededor del ano del perro. Luego el perro se posa en la cama, se posa en tu mueble, se bien duerme contigo y estos huevos tú los puedes inhalar. ¿Y qué ocurre si yo ingiero huevos? Desarrollo quistes. Puede una persona desarrollar quistes hidatídicos, lo cual tampoco hay tratamiento y básicamente darle antiinflamatorios, darle tratamiento para el dolor hasta el día en que se muera. Bien, entonces chicos, no se olviden esto. Si consumes huevos, desarrollas quistes. Si consumes quistes, desarrollas al adulto. ¿Y cuál te conviene en los dos casos? Consumir quistes, porque el adulto es algo que se puede eliminar. En cambio, si tú desarrollas quistes en tu cuerpo, ya valió. No hay tratamiento efectivo. Luego tenemos a la fasciola hepática. Esta también está presente en los vegetales maltratados. Cuando una persona ingiere la fasciola hepática, este es un elemento el cual directamente se va hacia el hígado y empieza a destruir los conductos, sobre todo de bilis, con lo que poco a poco, cuando la persona va consumiendo los alimentos y el hígado junto con la vesícula biliar tienen que liberar la bilis, esta bilis sale con huevos de fasciola hepática. Los huevos salen junto con las heces, llegan a la parte de lo que viene a ser las aguas, se convierten en lo que viene a ser miracidios, ¿bien? Pasan por la etapa de miracidios, te lo voy a colocar aquí. Los miracidios se van desarrollando para poder buscar a un caracol. El caracol va a ser un intermediario para convertirse dentro del caracol en las llamadas cercarias. Y las cercarias, una vez que ya están formadas, salen del caracol y se enquistan en el ambiente para formar a las metacercarias. Estas metacercarias son las que una persona ingiere y otra vez desarrolla a la fasciola hepática. Bien, ahí está. Luego tenemos a estos dos, ascariosis y enterobiosis, enfermedades, bueno, infecciones muy comunes a nivel de los niños. Ascariosis, Ascaris lumbricoides. Los niños se infectan al momento que juegan en la tierra o consumen alimentos contaminados con huevos de estos organismos. Bien, olviden estos de acá arriba, esto es distinto. Estos huevos, cuando ingresan dentro del cuerpo de la persona, Ascaris se desarrolla a nivel de intestino delgado. En intestino delgado, el ascaris macho, ascaris hembra se empiezan a reproducir, rápidamente tienen una gran cantidad de huevos, una gran cantidad de hijos, generando infestaciones muy altas. Y una vez que el intestino delgado está completamente sobrepoblado, ascaris empieza a migrar a otros órganos, hacia los pulmones, hacia el hígado, hacia el corazón. Durante las noches van a ver como los niños cuando duermen les salen ascaris por la nariz, ascaris por la boca. Bien, se desarrolla a nivel de intestino delgado. Enterobius, de manera similar, los niños también cuando juegan en tierra
pueden tener huevitos de enterobios que quedan atrapados entre las uñas. Lo llevan a la boca o a través de los alimentos y enterobios ingresa al cuerpo. Enterobius, a diferencia de Ascaris, se desarrolla en el intestino grueso. Cuando los organismos de enterobios se van a reproducir y la hembra ya tiene huevos fecundados, mientras el niño duerme, la hembra sale a través del ano y en toda esa membranita que rodea el ano, la región perianal, ahí deposita los huevos. Esto causa comezón al niño, el niño se rasca mientras duerme o cuando está ahí despierto y los huevos quedan entre las uñas y el niño se vuelve a llevar la mano a la boca y se reinfecta nuevamente con enterobios. Bien. En el caso de las niñas ocurre, por ejemplo, que cuando el organismo hembra ya depositó los huevos y va a regresar nuevamente por el ano al intestino grueso, a veces confunde la vía e ingresa por los conductos vaginales, causando infecciones vaginales o algo llamado la vulvovaginitis. ¿Bien? Entonces, jóvenes, tengan mucho cuidado con estos dos. Ascaris a nivel del intestino delgado, enterobios a nivel del intestino grueso. Principalmente se desarrollan en niños porque no tienen mucha higiene, bien, con la mano, y ahí es donde entran los huevos. Bien, jóvenes, nos hemos pasado los 5 minutos de receso. Bien, igual se les tiene que dar. Son las 2:05. 2:10, continuamos con la última parte y cambiamos de tema. Bien, 5 minutos de receso, chicos. Una pausa por aquí. Bien, jóvenes, continuamos con la clase. Y bueno, llegamos a lo que viene a ser la última parte de enfermedades, enfermedades parasitarias por artrópodos. Bien, entonces tenemos tres tipos de enfermedades parasitarias: protozoos, helmintos y artrópodos. En el caso de los artrópodos, los más comunes viene a ser la acariosis, sarna o rascarrasca, causados por Sarcoptes scabieri, el cual es un pequeño artrópodo que empieza a cavar pequeñas galerías debajo de tu piel donde va depositando los huevos. Esto causa escozor, la persona se rasca, se genera heridas. Cuando una persona es detectado con sarna, tiene que entrar en tratamiento tanto la persona como la familia, ya que este artrópodo directamente puede transmitirse muy fácilmente a través de las prendas comunes, a través de la ropa, a través de las frazadas, etcétera. El tratamiento básico es la persona infectada recibe unas pomadas durante una semana, mientras que toda la ropa de manera general va a ser tratada con aguas a temperatura de 60 grados. Bien, va a ser lavada en aguas muy calientes, donde este ácaro no va a sobrevivir. Luego tenemos la pediculosis, bien, pediculosis de la cabeza, del cuerpo, o la pediculosis púbica, las llamadas ladillas, causadas por Pediculus humanus, Petirus pubis, o también conocido como los piojos. Estos piojos pueden ser transmitidos directamente de una persona a persona por el simple contacto, compartir algún tipo de prenda, por mantener relaciones sexuales con personas no higiénicas, y al momento que llega la persona, recuerda que los piojos son hematófagos, atraviesan la piel con pequeñas mordeduras alimentándose de la sangre. Cuando van a reproducirse, van a colocar los huevos bien fijados finamente al cuero cabelludo o directamente a las fibras del cabello. Esta fijación forma las llamadas liendres, las cuales son muy difíciles de quitar de manera manual. El tratamiento contra los piojos, si es que ustedes alguna vez han visto o han tenido, lo primero es pasarle un peinecito muy fino, lo que va a permitir que caigan una gran cantidad de piojos, pero luego de ello, para eliminar las liendres, se usan shampoos especiales que deshacen esta especie de pegamento con el cual está unido el huevito al filamento del cabello y luego y ahí las liendres empiezan a caer. Este tratamiento tiene que llevarse a cabo durante 15 días seguidos para eliminar toda la infestación de los piojos. Por eso que es muy común, sobre todo en niñas cuando son muy pequeñas, que cuando les da piojos directamente las rapan para que no pierdan 15 días de clase, porque en esa época, en esos días de infestación, no van a tener contacto con otra persona. Bien, es de fácil transmisión de un niño a otro. ¿Ok? Bien, joven, entonces esto es lo que tenemos respecto a enfermedades. El segundo punto de hoy viene a ser la parte de ecología. La ecología directamente fue una palabra propuesta por Ernest Haeckel, el cual etimológicamente significa el estudio de la casa. Ecos significa casa, hogar, logos un estudio. Pero Ernest Haeckel le dio otro sentido a la ecología. Representa la interdependencia y solidaridad, ya sea entre los seres vivos de la misma especie, de distintas especies y también con el medio ambiente. Los seres vivos no se pueden desarrollar de manera solitaria, tienen que convivir con otros organismos de su misma especie, a eso se le conoce como una población, organismos de distintas especies, lo que viene a ser una comunidad, y también con el propio
medio, lo que viene a ser un ecosistema. Bien, entonces jóvenes, cuando nosotros vamos a estudiar la ecología, la base de una ecología no es un ecosistema, por si acaso, es una población. La ecología estudia poblaciones, estudia comunidades y estudia ecosistemas. En términos más sencillos, la ecología estudia las relaciones que existen entre estos organismos y su propio medio. Las relaciones que existen entre los seres vivos, también la llamada biocenosis, y cómo que estos seres vivos se relacionan con su medio ambiente o el llamado biotopo. Cuando encontramos todo este tipo de relaciones, ahí recién nosotros nos referimos a un ecosistema. Bien, entonces jóvenes, no se olviden, dentro de un ecosistema hay seres vivos, hay medio ambiente, los seres vivos se relacionan entre sí, pero a su vez también afectan al medio donde viven y el medio responde a este tipo de relaciones. Si empiezan a haber demasiadas plantas, el medio va cambiando, el suelo va cambiando. Si empiezan a haber demasiados animales que comen muchas plantas, el ambiente también va respondiendo a todo ello. Ahora, para poder entender cómo van cambiando las poblaciones, por ejemplo, a lo largo del tiempo, existe una fórmula muy sencilla conocida como la tasa poblacional, donde nosotros vamos a sumar a aquellos que aumentan a la población, la natalidad más los inmigrantes, aquellos que llegan, y les vamos a restar a aquellos que reducen la población. Los que mueren por aquí más los que se van. De acuerdo a eso, yo voy a tener ciertos valores. Y ahora, mucho cuidado, es doble interpretación. Por un lado, interpretar el signo y por otro lado, interpretar el número. Por ejemplo, si yo estoy comparando dos poblaciones, una población A y una población B, y me sale que la tasa poblacional, la tasa de cambio de la población A es más 5 y la tasa de la población B me sale más 3, me doy cuenta que ambos tienen signos positivos. Quiere decir que la población está en crecimiento. Y luego interpreto el número, significa que la población A está creciendo más rápido que la población B. Pero si, por ejemplo, por ahí me saliese signos negativos, donde la población A tiene un más 1, por ejemplo, y la población B me sale un menos 2, quiere decir que la población A está creciendo, pero la población B está decreciendo, se está reduciendo. Y si hay una tercera población, una población C, que me sale 0, quiere decir que la población se mantiene en equilibrio, se mantiene constante. Los que nacen más los que llegan equivale a lo mismo que se mueren y los que se van. ¿Bien? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder ver cómo una población va cambiando a lo largo del tiempo. Y una población no es lo único que puede alterar a un ecosistema. Tenemos los llamados factores de interacción de los ecosistemas, ¿bien? Que van a permitir cambiar la forma en que se desarrolla un ecosistema. Por ejemplo, en la parte abiótica tenemos el calor, el que determina que hay ecosistemas más cálidos, ecosistemas más fríos, de acuerdo a la altura, de acuerdo a la posición respecto al ecuador. La cantidad de luz, permitiendo que haya zonas donde muchas plantas se desarrollan, zonas tropicales, y otras donde pocas plantas van a poder desarrollarse porque no hay mucha luz durante el año, sobre todo en las zonas polares que tienen 6 meses de oscuridad más o menos. Los vientos que permiten cambios a nivel de los océanos, generando olas, entre otros, también permite cambios a nivel de los bosques, esparciendo semillas, esparciendo los granos de polen para poder fecundar. El aire se refiere a la composición, bien, viento es el movimiento. La composición del aire a niveles de 0 metros sobre el nivel del mar, a niveles de la costa, va a presentar, digamos, un 21 o 22% de oxígeno, pero a medida que vamos subiendo en altura, la cantidad de oxígeno se reduce, permitiendo que no muchos organismos puedan sobrevivir a estas pocas condiciones de oxígeno. El agua, por supuesto, en sus tres estados va a permitir que diversos organismos puedan desarrollarse y respetando estas condiciones. Hay organismos que pueden desarrollarse sobre el hielo, sobre la nieve, otros directamente lo van a hacer en ambientes muy húmedos, bien, con intensas lluvias, y directamente la gran mayoría de seres vivos en ambientes acuáticos, bien, en ríos, lagos, lagunas y los océanos. Los minerales en el suelo también van a determinar que sea un suelo rico, un suelo fértil donde muchas plantas se pueden desarrollar o por el contrario sea un suelo muy tóxico, muy árido, donde ningún organismo va a poder sobrevivir. Estos factores abióticos pueden alterar un ecosistema. Dentro de los factores bióticos, los seres vivos lo alteran directamente y aquí incluimos también a los virus. Los virus son grandes controladores de las poblaciones. Hace poco sufrimos lo que viene a ser una pandemia y vimos como una gran cantidad de personas murió
a causa de un virus. Y esto, aunque no parezca, es muy común en la naturaleza. Diversos organismos mueren día tras día por una gran cantidad de virus, lo que permite de alguna manera reducir la población para que el ecosistema se pueda mantener. Algas, microalgas y macroalgas van a ser productores junto con las plantas de manera general para poder mantener toda una cadena de alimentación en ambientes acuáticos y en ambientes terrestres en el caso de las plantas superiores. Hongos y bacterias, principales descomponedores. Si no existiesen ni hongos ni bacterias, al momento que un organismo muere, no habría forma que entre en putrefacción, no se podría reaprovechar todos sus componentes. Los hongos y las bacterias pueden descomponer toda esa materia compleja a materia simple y ahí las plantas y otros organismos lo pueden aprovechar nuevamente. Bien. Las plantas y los animales, pues está de más indicar que pueden alterar completamente a los ecosistemas. ¿Bien? Dentro de un ecosistema también nosotros vamos a encontrar los llamados flujos. Vamos a tener por un lado los flujos de materia, bien como es que los organismos se van comiendo unos a otros, y tenemos los flujos de energía, cómo va pasando la energía de un organismo a otro. En el caso de los flujos de materia, chicos, siempre vamos a encontrar a organismos productores, los que tienen la capacidad de convertir compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos. Estos productores van a ser consumidos por un primer organismo llamado el consumidor primario, luego llega un consumidor secundario que se come al primario, después viene el terciario e incluso un cuaternario, que es el organismo que ya está en la cabeza, no hay quien se lo coma, pero al final, cuando el cuaternario se muere, siempre encontramos descomponedores, que se encargan de descomponer la materia compleja y otra vez los productores lo pueden aprovechar. Una cosa distinta es que me pregunten por el tipo de consumidor, donde yo voy viendo el orden, y otra cosa es que me pregunten por el nivel trófico, donde voy a ver el rol que cumple. En el primer nivel trófico yo voy a encontrar a los organismos llamados productores, aquellos que pueden producir materia orgánica a partir de materia inorgánica. En el segundo nivel trófico voy a encontrar a los organismos que actúan como herbívoros, aquellos que consumen a los productores. En el tercer nivel trófico voy a encontrar a los organismos llamados carnívoros, pero que son los que consumen a los herbívoros. Carnívoro que consume herbívoro. En el cuarto nivel trófico, voy a hacerlo más pequeño, ahí está. En el cuarto nivel trófico voy a encontrar otra vez a los carnívoros, pero en este caso a los carnívoros que consumen carnívoros. Luego tenemos a los carroñeros, aquellos que no matan, van a consumir animales recién muertos o matados por otros. Y finalizando todo siempre a los descomponedores. Entonces, por ejemplo, yo tengo un perrito, bien que cuando se encuentra mal del estómago, mi perrito sale al parque y empieza a comer plantas. Si me preguntan en qué nivel trófico se encuentra, mi perrito está actuando como herbívoro, segundo nivel. Pero si mi perrito se encuentra sano, empieza a comer pollito. Bien, recuerden que el pollo es un herbívoro. En ese caso, mi perro está actuando como carnívoro, que es come herbívoros. A mi perrito le puse pollito en su plato, vino un ratón y empezó también a comerse el pollo. Mi perro en venganza se comió al ratón. Este ratón, al comer pollo, está actuando como carnívoro y mi perro, al comerse al ratón, está actuando como carnívoro que consume carnívoro. En ese caso estaría en el cuarto nivel. Tener mucho cuidado, señores. No va a depender del animal. Yo sé que los perros son carnívoros, sino que va a depender del rol que está cumpliendo. A pesar de ser carnívoro, puede actuar como herbívoro, comiendo plantas, o puede estar comiendo otro herbívoro, ahí estaría en el tercer nivel, o consumir a otro carnívoro, estaría en el cuarto nivel. Por ejemplo, aquí, los tiburones, bien, las orcas comen tiburones, carnívoro que consume carnívoro, cuarto nivel. Si viene, supongamos, un calamar gigante y se come a la orca, ¿a qué nivel pertenece el calamar? No hay un quinto nivel. El calamar está actuando como carnívoro que consume carnívoro, cuarto nivel. Viene un cachalote y se come el calamar, carnívoro que come carnívoro, sigue estando en el cuarto nivel. Pueden haber varios organismos en el cuarto nivel. Los carroñeros, como te mencioné, son organismos que van a aprovechar la materia en descomposición, mejor dicho, animales recién muertos o matados por otros. Tal es el caso, por ejemplo, de las hienas. Si la hiena se come a un cachorro de león,
porque es también su alimento favorito, ahí la hiena está actuando en el cuarto nivel, carnívoro que consume carnívoro. Pero comúnmente las hienas roban los alimentos de los leones. Por ahí las leonas mataron una gacela, vienen una gran cantidad de hienas, espantan a la leona y se llevan a la gacela muerta. Ahí la hiena está actuando como carroñero. No ha matado al animal, está aprovechando o está robando lo que otro organismo ha matado. Eso es un carroñero. Tener mucho cuidado. Si me colocan que un buitre, me colocan que un gallinazo mata una paloma para comerlo, en ese caso está actuando como carnívoro que consume herbívoro, tercer nivel. Pero si este buitre, este gallinazo está comiendo una rata muerta, ahí está actuando como carroñero. Cuando los organismos finalmente no son comidos por nadie y se mueren, ahí entran los descomponedores, que empiezan a descomponer la materia compleja para volverlo a la materia simple. Recuerda que a nivel de descomponedores encontramos hongos y bacterias. En el caso del flujo de energía, nosotros vamos a recordar las dos leyes. La primera, que es la ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, la energía va pasando de un organismo a otro y se va transformando, ya sea en calor, energía química, energía eléctrica, etcétera. La segunda ley se le conoce como la ley del 10%. Cada vez que un organismo consume a otro, solo aprovecha el 10% de la energía de ese organismo. Por ejemplo, el sol, digamos que las plantas aprovechan 10.000 calorías del sol. Listo. De estas 10.000 calorías, el 90% la planta lo gasta en sus propias actividades. Cuando llegan los herbívoros y consumen estas plantas, solo aprovechan el 10%. Quiere decir 1.000. Estos herbívoros también se gastan el 90% de sus propias actividades y cuando llega el carnívoro para comer al herbívoro, solo aprovecha el 10%. 100. Si viene otro carnívoro que se consume a este, aprovecharía solamente el 10% y así. Por último, los descomponedores, dependiendo de qué organismo van a descomponer, lo mismo, el 10%. Si es de las plantas, aprovecharían 1.000 calorías. Si viene de los herbívoros, el 10%, 100 calorías. Si viene de este carnívoro, el 10%, 10 calorías. Y así. Bien. Entonces, chicos, en cada salto trófico, en cada punto que pasa, solamente el 10% es aprovechable. A menor salto trófico, mayor es el aprovechamiento. Entonces, jóvenes, en las preguntas de examen te pueden colocar cadenas tróficas, donde tú ya puedes saber cuál es el rol de cada uno. Aquí abajo siempre tenemos a los productores, entre el consumidor primario, luego el secundario, el terciario, el cuaternario. Ya sabes cuál es el orden. Si me preguntan por los niveles tróficos, los productores son del primer nivel, los herbívoros son del segundo nivel, carnívoro que consume herbívoro es tercer nivel, carnívoro que consume carnívoro es cuarto nivel, carnívoro que come carnívoro sigue siendo cuarto nivel. Bien, pero si me colocan una red trófica, que es una red más compleja, y por ejemplo me dicen el águila aquí, ¿a qué nivel trófico pertenece? Automáticamente señalo que no se puede determinar, te tienen que dar toda la vía. Por ejemplo, si vas águila, ratón, maíz, ahí ya puedo saber a qué nivel trófico pertenece. El maíz es un productor, primer nivel. El ratón está actuando como herbívoro, segundo nivel. Carnívoro que consume herbívoro, tercer nivel. Pero si, por ejemplo, me voy águila, vamos a hacer otro color para que se entienda. Águila, la serpiente, el sapo, la mosca y el maíz, ahí cambia la ruta. Aquí el maíz como productor, primer nivel, la mosca como herbívoro, segundo nivel, el sapo, carnívoro que consume herbívoro, tercer nivel. Aquí la serpiente, carnívoro que consume carnívoro, cuarto nivel, y el águila, carnívoro que consume carnívoro, cuarto nivel. ¿Te das cuenta? Un simple cambio de vía y el organismo cambió de nivel trófico. Por eso que en las redes tróficas, si te colocan una imagen, te tienen que indicar la vía. No te pueden decir directamente el organismo a qué nivel pertenece porque no se va a poder determinar. No sabe si está actuando como carnívoro que come herbívoro o directamente como herbívoro. Bien, que quede claro eso. Ahora, dentro del medio ambiente también existen ciclos. Ahí tenemos a los llamados ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, en el caso del carbono, nosotros vamos a encontrar tanto carbono en la atmósfera como carbono en el suelo. El carbono en la atmósfera está bajo la forma de CO2, de dióxido de monóxido, el cual es atrapado por las plantas y mediante el proceso de fotosíntesis fijan el carbono a los suelos. Una vez que las plantas lo tienen, todos los animales lo van a tener. Llegan los herbívoros, los carnívoros y así.
Los animales y las plantas pueden regresar el carbono a la atmósfera a través de la respiración, respiración en animales, respiración en plantas, y también pueden regresar el carbono al suelo cuando se mueren por descomposición. El ciclo del carbono es un ciclo que últimamente se ha visto alterado debido a que el carbono fijado durante millones de años, en los llamados combustibles fósiles, han sido extraídos para poder activar las industrias, las máquinas a vapor, todos ellos, y ese CO2 nuevamente ha regresado a la atmósfera. ¿Bien? Luego tenemos el ciclo del nitrógeno. Señores, el ciclo del nitrógeno es principalmente bacteriano. Nosotros, por ejemplo, encontramos una gran cantidad de nitrógeno en la atmósfera. El 70% de los gases aquí en la atmósfera es nitrógeno. Nosotros al momento de respirar inhalamos nitrógeno, pero nuestro cuerpo no tiene la capacidad de aprovechar ese nitrógeno. Tal como entra, con lo mismo sale. Las plantas tampoco pueden aprovechar el nitrógeno atmosférico. Bien, profe, pero por ahí escuché que algunas plantas sí pueden aprovechar el nitrógeno, pueden fijar. No es que puedan, sino que estas plantas, en el caso de las legumbres, las leguminosas, cuentan con bacterias en sus raíces a manera de simbiosis, las cuales fijan nitrógeno, pero de forma normal no pueden hacerlo. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes sí pueden aprovechar el nitrógeno atmosférico? Bacterias fijadoras. Cogen al nitrógeno atmosférico y lo convierten en amonio. Luego, bacterias nitrificantes convierten el amonio en nitrito y otras bacterias nitrificantes convierten el nitrito en nitrato. Chicos, muy atentos con esto. El nitrato es muy importante porque recién ahí, bajo la forma de nitrato, las plantas lo pueden asimilar, lo pueden absorber. Las plantas no absorben ni amonio ni nitritos, únicamente nitratos. Y una vez que las plantas absorbieron el nitrato, el resto de los animales lo va a tener. ¿Cómo regresan las plantas y los animales el nitrógeno al ambiente? Directamente cuando mueren, los descomponedores se encargan de volver a formar amonio y en el caso de los animales, al momento que orina. En la orina hay una gran cantidad de urea, ácido úrico, compuestos como los aminoácidos, ahí hay una gran cantidad de nitrógeno. Bien. Ahora, para que el nitrato también pueda regresar a la atmósfera, ahí tenemos a bacterias desnitrificantes que convierten el nitrato en nitrógeno atmosférico. Entonces son tres tipos de bacterias, bien así de simple. Bacterias fijadoras lo convierten en amonio. Bacterias nitrificantes a nitritos y luego a nitratos. Y bacterias desnitrificantes que lo regresan a nitrógeno atmosférico. Las plantas únicamente absorben nitratos, nada más. A diferencia de los dos ciclos anteriores, el ciclo del fósforo es un ciclo estrictamente sedimentario, solo se encuentra en los suelos, no está presente en la atmósfera. Entonces, de los suelos se extraen los fósforos para poder fabricar fertilizantes, los cuales lo aprovechan las plantas para crecer y directamente ya lo tienen los animales. ¿De qué manera ambos organismos regresan el fósforo al ambiente? Cuando mueren, se empiezan a descomponer, ahí otra vez hay fosfatos, pero también en el caso de los animales por excreción. Entonces, mucho cuidado. Carbono por respiración, nitrógeno por la orina y fósforo en las excretas, en las heces. De esa manera, el fósforo llega al ambiente. El fósforo también puede llegar a ambientes acuáticos, donde las algas van a empezar a crecer, lo van a aprovechar, llegan los peces, los herbívoros, luego los carnívoros, y así va pasando de un organismo a otro. Y cuando estos peces mueren, el fósforo se deposita en los fondos, donde hay descomponedores, bacterias. Vamos a tener aguas ricas en fosfatos. Estos fosfatos, ¿cómo pueden volver a ser aprovechados? Se pueden extraer por minería, bien se extrae los fosfatos de los fondos, o por afloramiento de aguas profundas, cuando las corrientes profundas emergen hacia superficie. Ahí traen todos estos fosfatos y las plantas lo vuelven a aprovechar. Cuando los peces son capturados por las aves marinas, todos ellos, al momento que las aves van a hacer sus necesidades, a esto que se le conoce como guano, el guano también es rico en fósforo y las plantas otra vez aprovechan el guano para poder desarrollarse. Entonces, te das cuenta, el ciclo del fósforo es estrictamente sedimentario en los suelos nada más. Luego tenemos el ciclo del azufre. El azufre proviene directamente de las actividades volcánicas, está presente en el interior de la Tierra. Por actividades volcánicas o por procesos industriales que extraen de los fondos terrestres, el azufre llega en la forma gaseosa a la atmósfera. Es ahí donde se junta con el agua y frente a condiciones de bajas temperaturas, el azufre precipita bajo la forma de lluvia ácida. Estos compuestos sulfatados llegan a los suelos y pueden ser aprovechados por las plantas
los cuales lo pasan a los animales, o directamente pueden ser aprovechados por las bacterias. Si los sulfatos no son aprovechados, poco a poco van precipitando y formando depósitos de sulfatos, que ustedes quizás, por ejemplo, han visto estas piedras amarillas que utilizan para pasar por la cabeza, para quitar el aire, no sé qué otros usos le dan. Esas son piedras de azufre obtenidas de depósitos sulfatados, ya sea de volcanes extintos o de sulfatos que van cayendo en ciertas regiones. Bien, entonces jóvenes, no olvidarse de los ciclos biogeoquímicos. Regresando nuevamente con los animales. A nivel de los animales vamos a encontrar las relaciones que existen entre ellos. Vamos a tener relaciones intraespecíficas dentro de la misma especie y relaciones interespecíficas entre distintas especies. Dentro de una misma especie tenemos territorialidad. Los animales tienen la tendencia de ocupar y defender cierto territorio. Los felinos que marcan su olor, los perros de tu barrio, por ejemplo, marcando cada esquina. Tenemos también predominio social. Ten mucho cuidado con estos dos, con predominio social y sociedades. En predominio social existen jerarquías. Vamos a encontrar organismos alfa, organismos beta, organismos omega, como por ejemplo los lobos. Tenemos los machos alfa que están a la cabeza, los jóvenes beta, las hembras, y los omega que son los viejos. El macho alfa en algún momento va a envejecer, va a estar ya tan viejo, no va a poder ir a la manada y se va a convertir en un omega. Y un joven beta va a ser el nuevo alfa. En un predominio social hay jerarquías, pero van a ir rotando. Si tú observas a la manada de lobos, no los diferencias, no sabes cuál es el alfa, cuáles son los beta, cuáles son los omega. No hay diferencia morfológica. En las sociedades sí hay diferencias morfológicas, hay jerarquías, ¿bien? Y con lo que naces se muere. ¿A qué me refiero? En una sociedad, por ejemplo, lo encontramos a nivel de los organismos que generan colonias, las abejas, las termitas, las hormigas. En el caso de las abejas, está la abeja reina. Nació reina y va a ser reina toda su vida. Los obreros nacieron obreros y van a ser obreros toda su vida, y lo mismo ocurre con los soldados. Y hay diferencias. La reina con el abdomen bastante grande, los soldados bien con el cuerpo bastante grande, las mandíbulas muy desarrolladas y los obreros con el cuerpo pequeño para realizar el resto de actividades. Entonces hay una diferencia entre el predominio social, donde van a ir rotando las jerarquías, no hay diferencia entre los organismos, y las sociedades, donde las jerarquías están establecidas y no puedes cambiar de ellas y te diferencias morfológicamente unas de otras. La relación de compensación se da cuando los organismos se agrupan para criar crías propias y ajenas, como por ejemplo el pingüino emperador. Cuando salen los padres a buscar alimentos, otros padres cuidan a sus crías hasta que estos regresen y luego ellos salen, y así van turnándose. Las migraciones permiten mantener el equilibrio de una población al momento que utilizan espacio y alimento, como el caso de las aves y los peces. Las aves van migrando de un punto a otro siempre en busca de calor y también para que el alimento pueda recuperarse. En este caso, las aves se alimentan de anfibios, de peces, dejaron una zona, mientras están en la otra, empiezan a crecer, a recuperarse y cuando regresan ya encuentran alimento nuevamente. El gregarismo es una agrupación temporal de individuos sin parentesco. No son ni hermanos, ni primos, ni familiares alguno, pero pertenecen a la misma especie. Incluso ni siquiera han nacido el mismo año. Hay jóvenes y adultos. Todos ellos están agrupados para poder obtener alimento o defensa del grupo, como en el cardumen de los peces. Cuando un pez por ahí está nadando en cardumen y uno de ellos detecta peligro, cambia la dirección y el resto de los peces rápidamente también cambia de dirección, evitando al depredador. Bien. En el caso de las relaciones interespecíficas entre distintas especies, lo más básico es neutralismo, cuando no existe relación alguna, bien son completamente independientes. Una lombriz debajo del suelo, un insecto posado en una rama, no hay relación alguna. Competencia, cuando van a competir por algo, donde por supuesto una va a ganar y el otro va a perder. Una especie actúa desfavorablemente sobre la otra, cuando compiten, por ejemplo, por alimento. Una obtiene el alimento y la otra se queda con hambre. No se han matado entre ellos, pero uno de ellos ha ganado y el otro ha perdido. ¿Bien? Luego, tener mucho cuidado con esto. Aquí falta uno más, lo que viene a ser simbiosis. Simbiosis, mutualismo y cooperación. Son tres palabras que me hablan básicamente de lo mismo. Relaciones entre dos organismos de distintas especies para poder sobrevivir o para funcionar mucho mejor. Son relaciones de acuerdo al nivel. La simbiosis tiene una relación mucho mayor que el mutualismo y el mutualismo mucho mayor que la cooperación.
En la simbiosis, los organismos tienen que vivir sí o sí juntos. Si los separas, si uno de ellos muere, el otro automáticamente muere. No le queda mucho tiempo. Tal es el caso, por ejemplo, del proceso que tenemos nosotros con las bacterias intestinales. Si nosotros nos morimos, las bacterias al poco tiempo también se mueren. Si estas bacterias se mueren, nosotros no nos queda mucho tiempo de vida, terminamos muriendo. Otro ejemplo de simbiosis es lo que ocurre a nivel de los corales. El coral, que es el animal, está unido simbióticamente con un alga, una zoozantela. Cuando el alga se muere en algo que se conoce como blanqueamiento de corales, los corales, el animal al poco tiempo también muere. Eso es una relación simbiótica. Tienen que vivir sí o sí juntos para poder ayudarse mutuamente. En un mutualismo también se necesitan uno del otro, pero no a tal grado. Bien, en un mutualismo, si uno de los organismos se muere, el otro busca su reemplazo y viceversa. Tal lo que ocurre, por ejemplo, a nivel del pez payaso con la anémona. Bien, entre ambos se ayudan, pero si por ahí el pez payaso muere, la anémona deja espacio para que otro pez payaso ocupe su lugar. Bien, si no llega ningún pez payaso, ahí la anémona se muere. Y viceversa, si la anémona se muere, el pez payaso busca otra anémona donde colocar su nido. Él no puede hacer un nido fuera de la anémona porque sus huevos no van a sobrevivir. Entonces, se necesitan, sí, pero no es tan estricto como una simbiosis, al punto que si uno se muere, el otro también. Bien, simplemente se reemplazan. En la cooperación, que es la relación menos estricta, los organismos pueden vivir completamente separados, no pasa nada, como es el caso de las aves cuando van a hacer sus nidos. Nido por aquí, nido por allá, no pasa nada. Pero cuando viven en conjunto, cuando las aves, por ejemplo, hacen sus nidos en conjunto, si una de ellas detecta peligro, alerta al resto y todas pueden huir o pueden defenderse. Entonces, vivir en conjunto les da una mayor ventaja, pero no es estricto. ¿Bien? Ok, aquí ha habido un error de impresión, chicos. Ah, acá es comensalismo. A ver, un minuto, chicos. Ya, bueno, me disculparán que no entran los checks. Bien, comensalismo y amensalismo. Mucho cuidado con estos dos también. Pues más que todo por el juego de palabras. En un comensalismo, la especie comensal resulta beneficiada, mientras que la otra es indiferente, ni le suma ni le resta. Por ejemplo, la rémora y el tiburón. El tiburón viene o ve a su presa, muerde en el centro y el resto de lo que deja no le importa. El tiburón ya comió. Entonces llega la rémora y aprovecha estos desperdicios. Ahí la rémora es la especie comensal, ha resultado beneficiada. En cambio, en un amensalismo, la especie amensal resulta perjudicada y la otra le da igual. Lo que ocurre entre la oveja y la lombriz de tierra. Bueno, aquí como esta le colocan al ave. Cuando las ovejas salen a pastar, arrancan el pasto, levantan un poco de tierra, las lombrices quedan expuestas. Ahí llegan las aves y se comen a las lombrices. Entonces, ¿quién se perjudicó? La lombriz de tierra. Esta es la especie amensal. Y la oveja le da igual, ni se beneficia ni se perjudica. Bien. Parasitismo es donde el parásito que vive dentro del animal principalmente se beneficia y el hospedero resulta perjudicado. Tenemos una gran cantidad de ejemplos en este punto. Y predación, que es también algo muy común en la naturaleza, es cuando existe un depredador que ataca a la presa para poder alimentarse. Bien, entonces jóvenes, tener mucho cuidado con este tipo de relaciones que existen a nivel de los seres vivos, relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Ahí está. Luego, en ecología también vamos a encontrar las palabras hábitat y nicho ecológico. Hábitat se refiere al lugar donde se desarrolla un organismo, el lugar donde vive. Mientras que nicho ecológico se refiere a las estrategias, de qué manera el organismo vive día a día para poder sobrevivir. Por ejemplo, aquí dicen que las jirafas se alimentan de las ramas altas, mientras que las cebras se alimentan de las plantas del suelo. Si me preguntasen cuál es el nicho ecológico de los leones, ¿qué hacen los leones para poder vivir? Salen a cazar de noche, cazan únicamente las hembras, se cuidan de las hienas, tienen que cuidar a los cachorros, sobre todo de las hienas, bien, van a comer una o dos veces al día, van en busca de agua. Entonces, todas esas cosas que hace el animal para vivir día a día, eso es nicho ecológico. Bien, hábitat, el lugar donde te desarrollas, nicho ecológico, básicamente la estrategia o la forma en la que vives.
Luego tenemos a la sucesión ecológica. Los ambientes no son estáticos, van cambiando con el tiempo. Un terreno que está sin poblar, libre de vida, al poco tiempo aparecen las primeras plantas, las llamadas pioneras, las cuales pueden ir cambiando, siendo reemplazadas por otras plantas, y así, poco a poco el ambiente se va volviendo cada vez más y más complejo. Y mientras más complejo sea, está más desarrollado y es más resistente al cambio. Dentro de sucesión ecológica tenemos tres tipos de sucesiones. La primera que se conoce como la sucesión evolutiva. Esta solamente ha ocurrido una sola vez en la historia. Se dio cuando las plantas abandonaron la parte acuática y colonizaron por primera vez la Tierra. Ya no puede volver a pasar, la Tierra ya está colonizada. Bien, profe, si por ahí veo un alga que poco a poco se va adaptando a condiciones terrestres, ¿no sería sucesión evolutiva? No, porque en la Tierra ya existen plantas, no es algo novedoso, ¿bien? En cambio, la primera vez sí fue un evento único, donde los organismos acuáticos llegaron a la parte terrestre. Primaria y secundaria sí lo vamos a encontrar a cada momento. Se dice que una sucesión es primaria cuando en el área, bien, es un área completamente despoblada de vida, al 100%, no tiene que haber nada de vida. O si había vida en esta área, fue eliminada, desapareció al 100% por un evento natural. Bien, si por ahí sobrevive una plantita, una ramita, si sea un pequeño retoño, ya no se puede hablar de sucesión primaria. El área tiene que estar completamente libre de vida o si tiene vida, tiene que ser eliminado al 100% por un evento natural, un terremoto, tsunami, surge una nueva isla, erupciones volcánicas, impacto de meteorito, todo lo que quieras. ¿Cuándo se dice que una sucesión es secundaria? Secundaria cuando hay vida y es reemplazada por una nueva. Automáticamente es secundaria. O, por ejemplo, cuando sobrevive parte de la vida y ocupa el terreno que perdió vida, también es secundaria. O directamente cuando interviene el ser humano. Cuando el ser humano empieza a talar bosques o genera incendios, arrasa con cultivos para colocar edificios, es una sucesión secundaria. Bien, si el ser humano mete la mano, automáticamente es secundaria. En cuanto a los ecosistemas, chicos, recordar, si un ecosistema, mientras más complejo es, se vuelve más estable, va a ser más fuerte al cambio. Y también los ecosistemas, cuando son dañados, tienen la capacidad de poder restaurarse. Y cuando nosotros hablamos de una restauración de ecosistemas, ¿bien? Se dice que existe una restauración de ecosistemas cuando el ser humano interviene lo mínimo posible. Por ejemplo, aquí, si vemos que este ecosistema ha sido destruido quizás porque muchos transportes pesados, muchos carros están pasando, y el ser humano dice, no, bloquea el acceso, por aquí no vuelve a pasar ni un carro, y el ecosistema poco a poco se va recuperando, esto es una restauración de ecosistemas, es una verdadera restauración de ecosistemas. Intervino lo mínimo y el ecosistema respondió. Pero si el ser humano llega a esta zona, ve que ha sido dañada, empieza a poner plantas por aquí, plantitas por acá, acá había un lago, laguna, hace un hueco, trae pececitos, trae nuevas plantas. Esto no es una restauración de ecosistemas. Estás cambiando completamente un ecosistema por otro. Bien, entonces una restauración de ecosistemas es donde el ser humano interviene lo mínimo posible. Esa es la verdadera restauración de ecosistemas. Tener mucho cuidado con esas preguntas. Ya para finalizar la parte de ecosistemas, chicos, recordad que a nivel del Perú contamos con diversos biomas terrestres y también con biomas acuáticos diferenciados en los dulceacuícolas. Bien, los lóticos vienen a ser aquellos que presentan movimiento, tales como los ríos, riachuelos, quebradas, cascadas. Bien, las quebradas, cascadas, mientras que los lénticos son aguas más estacionarias, tales como por ejemplo los lagos, lagunas, manantiales, pozos, entre otros. Bien. Los marinos tenemos la parte del litoral, que está cerca, o litoral onerítico, cerca hacia las costas, oceánico o pelágico, mar adentro. En la parte ecológica también debemos entender la llamada explosión demográfica, donde el ser humano, cada vez nosotros somos más y más. Hace unos cuantos meses nomás llegamos a los 8.000 millones de personas, lo que está haciendo que muchas ciudades pues estén superpobladas. Hay una densidad enorme de personas, las cuales consumen recursos, generan basuras, entre otros. ¿Qué hacer frente a eso? Establecer un correcto control de natalidad, educación sexual para evitar embarazos adolescentes, entre otros.
¿Qué puede pasar a la larga? Tenemos aquí al señor Thomas Malthus, bien con la teoría malthusiana. Malthus señala lo siguiente: los alimentos, bien que nosotros estamos produciendo con el pasar del tiempo, nosotros tenemos nuevas técnicas, nuevos productos, bien nuevos fertilizantes, entonces cada vez producimos más y más alimentos, pero esto presenta un crecimiento lineal, mientras que la población cada vez es más, primero son 2, luego son 4, 8, 16, 32, tiene un crecimiento exponencial. Mientras nos mantengamos antes del punto del cruce, va a haber más alimentos, perdón, que gente. Quiere decir que nos encontramos en abundancia, pero cuando ya pasemos el punto de cruce, va a haber más gente que alimentos. Entramos en escasez. Este punto de cruce es el punto de crisis alimentaria. A pesar que hoy en día nos encontramos en periodos de abundancia, no tenemos una repartición adecuada de lo que vienen a ser los recursos. Por eso que hoy en día, irónicamente, nosotros tenemos dos epidemias muy notorias. Epidemias de sobrepeso, gente que come de más, tiene demasiado peso que también afecta a su salud, y tenemos epidemias de hambre en otra parte del mundo. Entonces hay gente que come demasiado y hay gente que no le alcanza para comer. Aún así nos encontremos en abundancia. ¿Qué va a pasar sobre todo cuando lleguemos a la época de escasez? Si esa gente ya de por sí no tenía para comer o comía uno o dos platos al día, más adelante posiblemente pues no sobreviva. Bien. Por último, jóvenes, de manera rápida, simplemente para mencionar y cerrar ya el tema, tenemos que también hablar acerca de la contaminación. El ser humano, en su afán de desarrollo en los años que ha pasado, ha contaminado todo aquello con lo que tiene contacto. Hemos contaminado el aire, provocando, bueno, alterando el efecto invernadero que es natural, produciendo calentamiento de la tierra, producimos las lluvias ácidas, contaminando agua y cielo, destrucción de la capa de ozono que por suerte lo frenamos. Hemos contaminado el agua, que directamente provoca la muerte de los organismos, y de forma indirecta enfermedades en estos organismos que finalmente también llevan a la muerte. Contaminamos los suelos, causando muertes de vegetales y produciendo desertificación de manera masiva. Una gran cantidad de suelos fértiles hoy en día simplemente son arenales, son zonas desérticas. Entonces, en la parte atmosférica, el efecto invernadero es un efecto natural. La Tierra tiene los gases de efecto invernadero, pero nosotros, como empezamos a liberar mayor cantidad de gases de efecto invernadero, el vapor de agua, los gases como el CO2, los compuestos como el metano, los compuestos nitrogenados, ¿ven? NO asterisco le coloco, NO2, NO3. Estos gases de efecto invernadero están produciendo que el efecto se intensifique, generando un calentamiento global. Esto a la larga, ¿qué consecuencia está teniendo? Derretimiento a nivel de los polos, los cuales aumentan los niveles del mar, impide que las aguas se evaporen correctamente, generando sequías y desertificación, y con los océanos más calientes hay mayor aparición de tormentas y huracanes tropicales. Nosotros también hemos destruido la capa de ozono en su momento gracias a la acción de los gases clorofluorocarbonados, los CFC, los que cuales reaccionan con el ozono y poco a poco estas moléculas se van degradando, permitiendo que muchos rayos ultravioleta puedan incidir directamente en la superficie terrestre, causando temas cancerígenos, bien, a nivel de la piel. También nosotros en los procesos industriales liberamos una gran cantidad de compuestos nitrogenados y compuestos sulfatados, los cuales se juntan con el agua y luego precipitan bajo la forma de lluvia ácida. Esta acidez cae directamente en cuerpos de agua, en cultivos, dañando a los seres vivos y también dañando las infraestructuras. Hace que el cemento se vuelva más poroso, por ejemplo. Llega un pequeño movimiento sísmico y todo se viene abajo. En cuanto a la contaminación hídrica, tenemos los procesos de eutrofización. De manera natural, un ambiente cuenta con la parte vegetal arriba, con vegetales en los fondos, porque la luz puede atravesarlo sin ningún problema. La luz penetra hasta los fondos, permitiendo que se mantenga oxígeno en toda la columna de agua. Hay peces arriba, hay peces abajo, y cuando mueren en los fondos encontramos bacterias haciendo su trabajo. Entonces, todo esto de manera normal, natural. ¿Qué ocurre? Llega el ser humano y empieza a darle un aporte de nutrientes. Nuestras aguas de desecho, las que van a través del desagüe, todo ello llega cargados de nitrógenos, cargados de fósforos, y las plantas rápidamente aprovechan eso. Empiezan a crecer sin control, generando una capa sobre el agua. Ahí empieza el proceso de eutrofización. Ustedes van a observar unas aguas verdosas con una gran cantidad de microalgas. Debido a esto, aumenta la turbidez del agua. La luz ya no puede penetrar, ya no puede llegar a los fondos, y las plantas que se encuentran en los fondos empiezan a morir.
disminuye la penetración, mueren las plantas de fondo. Al no haber plantas de fondo, no hacen fotosíntesis, no liberan oxígeno, disminuye el oxígeno disuelto en el agua, los organismos únicamente se acumulan en la parte de arriba, son demasiados, empiezan a morir, van hacia los fondos e inician la descomposición, una mayor descomposición, contaminando completamente el agua. Ustedes hoy en día han visto una gran cantidad de cuerpos de agua completamente contaminados, aguas verdosas, porque en un inicio eran ambientes naturales, hasta que llegó el ser humano y empezó a darle estos aportes de nutrientes sin control, nitrógenos y fósforos principalmente. Luego tenemos a la contaminación terrestre. Los residuos sólidos que no son tratados correctamente se empiezan a acumular, van a ser propagadores de diversas enfermedades. Por ahí llegan los animales, empiezan a buscar alimento, luego tienen contacto con las personas, van contagiando de uno a otro. A su vez atraen moscas, atraen diversos insectos que también pueden propagar otras enfermedades. En el caso de herbicidas y plaguicidas, estos pueden ser absorbidos por los cultivos o pueden infiltrarse por debajo del suelo y llegar a los acuíferos, a las fuentes de agua. Entonces, de una u otra manera, en los alimentos nosotros estamos consumiendo herbicidas y plaguicidas. Así tú seas una persona vegana que no consume ningún tipo de animal, las plantas ya tienen este tipo de alteraciones. Bien, los metales pesados y radiactivos también están cambiando las condiciones del suelo. Quizás por ahí en un viaje encuentres unos ríos cuyas piedras o los bordes tienen este color medio cobrizo u otros colores muy llamativos que no son normales. ¿A qué se debe? La presencia de metales. Por ahí cerca quizás hay una mina, están lanzando relaves y todo eso va a quedar adherido al suelo y también las plantas lo pueden absorber, pasándolo a los animales y luego otra vez al ser humano. O la presencia de compuestos tóxicos como arsénico, cromo, plomo, mercurio, por ejemplo, que utilizan para hacer estas limpiezas de oro allá en los ríos de Madre de Dios, y finalmente el mercurio queda en el agua. Las poblaciones van a sacar agua o esas aguas se utilizan para los embrios y el mercurio llega nuevamente al ser humano causando daño en estos organismos. Bien, bien jóvenes, ya para cerrar el tema, tenemos que hablar acerca de los recursos naturales. Recordar, chicos, se considera un recurso natural siempre y cuando el ser humano pueda explotarlos, pueda hacer uso de ellos. Si a mí me hablan que en un planeta lejano, un meteorito, por ahí un asteroide, en el cinturón de asteroides, hay presencia de oro, platino, entre otros, eso no es considerado un recurso. Bien, ya que no tengo manera alguna de poder utilizarlo, de poder explotarlo. Si se encuentra dentro de la Tierra, hay presencia de diamantes y otros metales, tampoco son recursos porque no tengo manera alguna de poder aprovecharlo. Un recurso natural tiene que tener la capacidad de ser explotado por el ser humano. Ahora, existen recursos naturales de tipo agotables, aquellos que tienen un tiempo limitado de uso, y los inagotables, aquellos que van a durar por siempre. Dentro de los inagotables tenemos a la energía solar, las mareas, energía eólica, energía geotérmica, todas ellas. Profe, pero el sol algún día se va a extinguir. ¿Por qué sería inagotable? Porque en tiempos humanos, en términos humanos, el sol pues va a durar mucho más que la propia especie humana. Por eso se considera inagotable. Dentro de los agotables tenemos a los no renovables, aquellos que tienen un solo uso y se acabó, o si quiero volver a usarlo, tengo que deshacer el primer uso. Por ejemplo, los minerales, bien, yo tengo una barra de aluminio, fabrico una escalera, si quiero volver a utilizar ese aluminio, tengo que deshacer la escalera y poder fabricar otro elemento. O de un solo uso directamente los combustibles. El carbón, petróleo, gas natural, una vez que lo utilicé, se acabó. Ya no lo puedo volver a utilizar. Lo mismo ocurre con los compuestos nucleares. Una vez que se utilizó, pues simplemente se agotó. En cambio, los renovables son aquellos recursos que yo puedo utilizar una y otra vez. Y aquí vamos a encontrar dos tipos. Vamos a tener a los llamados renovables aparentes y los renovables verdaderos. ¿Cuál es cuál? Los aparentes son aquellos que si yo los uso adecuadamente se van a mantener como renovables. Tal es el suelo, tal es el agua. Yo lo utilizo de manera adecuada, puedo usarlo una y otra vez. Los verdaderos son aquellos recursos que pueden aumentar, tales como la flora y la fauna. Bien, yo puedo cultivar mi flora, puedo cuidar a mi fauna, bien, la ganadería, entre otros, y estos recursos van a ir aumentando con el paso del tiempo. ¿Ok?
Bien, jóvenes. Ya por último, simplemente mencionarles lo que viene a ser las áreas naturales protegidas. Recordad que estas áreas naturales protegidas están a cargo del Ministerio del Ambiente, el llamado MINAM, el cual toma, digamos, surge a partir del año 2008. Antes del MINAM, el que se encargaba de las áreas naturales protegidas del Perú era el MINAGRI, el Ministerio de Agricultura. Por eso que en algunos textos van a encontrar las siglas AG. No es Alan García, es del Ministerio de Agricultura. En cambio, del 2008 en adelante ya sale directamente MINAM. Dentro del MINAM encontramos al CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el cual cuenta con un catálogo de áreas naturales protegidas por el Estado, conocido como el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Dentro de esas áreas naturales protegidas por el Estado encontramos todas estas, chicos. Las principales son estos cuatro. San Marcos te pregunta por estas cuatro. El parque, el santuario, la reserva, ¿bien? Y el santuario histórico. Diferencias entre ambos. A ver, aquí coloca un poco de texto, pero te coloco lo que es. Parques naturales son áreas enormes, ¿bien? Son intangibles. Tú no puedes ingresar sin permiso, únicamente tal vez con fines científicos o turísticos con los permisos adecuados. No se puede usar los recursos, ¿bien? Y protegen ecosistemas. Las reservas nacionales también son áreas enormes. Bien, estas reservas son tangibles, puedes ingresar de manera normal, no pasa nada. Puedes usar los recursos de manera sostenible y también protege ecosistemas. Los santuarios nacionales son áreas pequeñas, bien, son áreas no tan grandes. También son de carácter intangibles, solamente puedes ingresar con fines científicos o turísticos. No puedes usar los recursos y a diferencia de los parques que protegen ecosistemas, los santuarios únicamente protegen poblaciones o a lo mucho comunidades. Bien, comunidad, población. Los santuarios históricos de por sí son lugares donde han ocurrido eventos históricos. Es un lugar natural donde ha ocurrido un evento histórico. Profe, la Plaza de Armas de Lima. No, no, no. La Plaza de Armas no es natural. Ha ocurrido eventos históricos, la Declaración de Independencia, entre otros, pero no es un área natural. Bien, entonces un santuario histórico es un lugar natural donde ha ocurrido un proceso histórico. Bien, entonces jóvenes, esto sobre todo te los resalto en otro color para que no te olvides. Estas definiciones son las que te van a permitir diferenciar qué tipo de reserva es, bien parque nacional, reserva nacional o santuario nacional. Bien chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes por haber participado en este ciclo verano. Bien, muchos éxitos en los que se viene de aquí en adelante. Y pues conmigo sería ya hasta otra oportunidad. Bien, cuídense bastante chicos. Ha sido bastante el tema, bastante rápido. Espero que, bueno, puedan repasar nuevamente el video. Y ya, quizás dentro de la universidad nos estamos viendo. ¿Bien? Hasta luego, profe, cuídese. Fíjense, chicos. Denme un minuto, me olvidé poner las claves. Ahorita lo coloco rápidamente. Ya me tengo que ir a mi otra clase. Recuerden, chicos, no se rindan. Bien, a veces ingresar a San Marcos no parece complicado, pero no es imposible. Quien les habla no ingresó a la primera, lo intenté varias veces. Bien, recién a la tercera pude ingresar y pues desde ahí yo me desarrollé con normalidad, por así decirlo, porque adentro también es otra batalla muy distinta. Bien, chicos, entonces esta es la solución de esta semana. 18 preguntas. Bien, se los coloco igual en la barra de chat. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias también a la señorita tutora. Bien, hasta pronto, chicos.